Bueno, voy a empezar a hablar de un tema que probablemente muchos de nosotros conozcamos, pero que probablemente también nos va a situar en por qué estamos donde estamos en la tuberculosis y también nos puede ayudar a comprender por qué es complicado poder eliminarla y en qué camino deberíamos caminar. Bien, como todos ustedes saben, y en algunas ocasiones lo hemos comentado, la tuberculosis es probablemente la enfermedad más antigua que afecta a la especie humana y también la que más daño le ha causado si contabilizamos este daño en número de muertos y enfermos a lo largo de toda su historia. Tenemos muchísimos datos de su tremenda antigüedad. Prácticamente todos los tratados médicos, tanto orientales como occidentales, hablan de una enfermedad que consumía a los pacientes tosiendo, tosían y se consumían. Por eso se le llamó de un principio la tisis. Tisis en griego significa tos, pero era una tos que iba asociada a la consunción del paciente hasta que morían. Y miren lo que decía hace unos 2500 años ya Hipócrates. La tisis es la enfermedad más extendida y fatal de todos los tiempos. Bueno, que esto lo dijera Hipócrates hace unos 2500 años, está bien. Entonces no se conocía nada sobre la tuberculosis. Se pensaba que como se veía más dentro de las propias familias, pensaban que era una enfermedad hereditaria. ¿Y por qué unos pacientes la padecían y otros no? Pues le daban el apelativo o el apellido de diatésico, que es como una predisposición personal. Esto bien, podíamos justificarlo hace 2500 años. Quizá no se justifica tanto que casi 2500 años después, hace ahora mismo 26 años, la Organización Mundial de la Salud, en una campaña impresionante desde la que salieron ya todas las estrategias que todos conocemos, la DOTS, la 2 Plus y todas las demás, ¿de acuerdo? En el año 94 dice que la tuberculosis es un problema de salud de emergencia mundial. Y dice lo que pone debajo: en la actualidad existen más tuberculosos en el mundo de los que hayan existido jamás a lo largo de la historia de la humanidad. Esto es prácticamente lo mismo que había dicho Hipócrates, ¿de acuerdo? Pero es que aún si avanzamos, todavía hoy día no solamente le tenemos que reconocer su historia larga produciendo daño a la humanidad, sino es que en la actualidad sigue siendo el mayor asesino, seguido por el VIH, considerado como patógeno único. Y de momento sigue superando a lo que está matando COVID. Es probable que COVID-19 acabe matando más, pero fíjense que el año pasado los últimos datos que dio la OMS sobre las muertes que hubo de tuberculosis en el mundo, lo están viendo a la derecha, es cerca de 1,5 millones de personas murieron, 1.450.000 personas si les contamos las que iban asociadas al SIDA. El COVID en 9 meses lleva matados 1 millón de personas en el mundo, lo cual hace sospechar que probablemente incluso el COVID puede que no supera la tuberculosis o va a andar ahí más o menos. En cualquier caso, lo que sí que sorprende es que todavía sigamos hablando de que es la enfermedad infecciosa que más mata en el mundo. Y sorprende porque la tuberculosis sabemos que es una enfermedad curable desde hace más de 50 años y que los fundamentos científicos para el control de la misma en la comunidad se conocen desde hace más de 40 años. Entonces, tú dices, oye, sabemos cómo diagnosticarla, sabemos cómo tratarla, sabemos cómo curarla y sabemos cómo controlarla. ¿Por qué sigue produciendo tantas muertes? ¿Por qué sigue siendo el mayor asesino Mycobacterium tuberculosis si se considera como patógeno único? Bien, y sobre todo nos hacemos otra pregunta: ¿qué nos impide soñar con erradicar una enfermedad de la que lo conocemos casi todo? Y yo solamente quiero que hagamos esta reflexión. Mycobacterium tuberculosis, según algunos datos que tenemos, puede que esté, o algunos ancestros de Mycobacterium tuberculosis, puede que esté conviviendo con la especie humana desde hace más de 3 millones de años. Si hay dos especies que conviven muchos años y que se atacan entre ellas y ninguna de las dos termina con la otra, es porque se han acabado adaptando. Y vamos a ver entonces cómo Mycobacterium tuberculosis, que no es un microorganismo especialmente agresivo, por eso no nos matan tanto, no es un ébola, ni siquiera podría ser un COVID, por ejemplo, ¿no? No es un especialmente agresivo. Sin embargo, se ha ido adaptando de tal manera a la especie humana que vamos a ver que es un poquito difícil luchar, o bastante difícil luchar contra él. Por lo tanto, esto sería un poquito para pensar que tenemos que conocer bien al enemigo, tenemos que conocer al agente agresor. Como todos ustedes saben, desde hace muchos años, yo a Mycobacterium tuberculosis le llamo tuberculator, porque recuerda a la película Terminator, lo saben, ¿no? Terminator siempre estaba a punto de morir, pero al final acababa resurgiendo y acababa viviendo. Pues esto le pasa un poquito a Mycobacterium tuberculosis. Y para estudiar las características biológicas, la pregunta sería: ¿cuáles son las armas principales que tiene Tuberculator o Mycobacterium tuberculosis para luchar contra el hombre? Sería estudiar sus características biológicas por las que nuestro sistema inmune no puede. Se le hace muy difícil poder erradicarlo. Y para ello yo creo que lo que mejor podemos hacer es conocer en profundidad la cadena epidemiológica de transmisión de la tuberculosis. La cadena epidemiológica de transmisión de la tuberculosis, al igual que cualquier cadena epidemiológica de cualquier enfermedad infecciosa, necesita 4 grandes eslabones.
En primer lugar, necesita un agente causal. Si no tenemos un agente causal, pues no vamos a tener enfermedad. Pero además ese agente causal tiene que vivir en algún lugar, es lo que llamamos reservorio, que potencialmente desde ese lugar puede salir a contagiar. Se llamaría reservorio barra fuente de infección. En Mycobacterium tuberculosis no es lo mismo que en otras enfermedades infecciosas. Luego necesitaríamos un mecanismo de transmisión hacia un huésped susceptible de enfermar. Yo voy a revisar en esta charla estos 4 eslabones de la epidemiológica de transmisión de la tuberculosis. Empezando por el agente causal. ¿Qué características tiene este microorganismo que tiene la capacidad todavía de seguir haciendo daño a los pulmones de mucha gente en el mundo? Miren, aquí ven ustedes, y ahora voy a revisar las más importantes, una serie de características biológicas que le hacen ser diferente de otras bacterias. Pero si quisiéramos ya concluir, luego lo vamos a hacer también, podríamos decir que las características intrínsecas de Mycobacterium tuberculosis la hacen una bacteria contra la que es muy difícil luchar. Es una bacteria que se ha adaptado mucho. No es una bacteria especialmente agresiva, especialmente transmisible, pero sin embargo se ha adaptado mucho. Lo primero que tenemos que saber es a qué denominamos tuberculosis. Tuberculosis lo denominamos a lo que se denomina complejo Mycobacterium tuberculosis. En el complejo Mycobacterium tuberculosis hay 6 micobacterias, hay quienes meten 7, porque el caprae siempre hay una duda sobre si hay que meterlo como subespecie del bovis o una especie propiamente dicha, ¿de acuerdo? Y estos son porque cuando nosotros tenemos una enfermedad producida por cualquiera de estos 6, o del caprae, que sería el 7º, ¿de acuerdo? Se ha producido una enfermedad que es muy similar a las demás, ¿de acuerdo? Tienen más o menos, además, la misma transmisión y una virulencia más o menos determinada. Y esto es, lo vamos a ver después, hay que diferenciarla de lo que serían, aquí lo ven a la derecha, el resto de la familia de las micobacterias, que es la que denominamos micobacterias ambientales, atípicas, no tuberculosas o diferentes de Mycobacterium tuberculosis. Bueno, todo esto es una clasificación taxonómica y microbiológica que realmente no tiene prácticamente relevancia, porque en nuestro medio más del 99% de los casos que tenemos de tuberculosis los produce el Mycobacterium tuberculosis propiamente dicho. En algunas zonas, yo creo que en México ya no las debe haber, donde todavía no se pasteuriza la leche, podría haber alguna transmisión por Mycobacterium bovis. Mycobacterium africanum es una micobacteria que se ve fundamentalmente aquí, cerca de donde yo vivo, en la zona del África del Este, Senegal, Gambia y todo esto, pero tampoco mucho. Microti, no sé por qué la incluyen, porque afecta fundamentalmente a ratones, prácticamente no se ven en humanos. Canetti lo mismo y Penipedi, eso en los pinípedos, en las focas. Con lo cual, bueno, todo esto está bien para que lo conozcamos, pero no tiene una relevancia importante a la hora de enfrentar este bacilo. Una cosa que es importante es que siempre nos hemos creído que Mycobacterium tuberculosis es igual de virulento. Yo recuerdo desde cuando yo empezaba a estudiar tuberculosis que siempre poníamos como la virulencia del Mycobacterium tuberculosis siempre la misma, y el problema de si padecía enfermedad o no padecía enfermedad era un problema del hospedero. Si estaba más, tenía mejores defensas, no desarrollaba enfermedad, y si las tenía menores, sí las desarrollaba. Y poco a poco esto, Mycobacterium tuberculosis en su virulencia ha ido evolucionando en un árbol genealógico, y poco a poco se están implantando en el mundo lo que se denominan cepas altamente virulentas. A la cabeza, a la cepa Pekín o Beijing, o la cepa Manila, como estamos viendo aquí. O sea que no todas son igual de virulentas, y tendríamos a veces que conocer cuáles son las cepas predominantes en nuestro medio. De hecho, hace ya como 15 y casi 20 años, se empezó a hablar de esta cepa Pekín, y dentro de la cepa Pekín lo que se llamaba la cepa W, ligada en Estados Unidos fundamentalmente. Y además esto se empezó a ver sobre todo en transmisión de pacientes con MDR, ligados a esta cepa Pekín. Entonces se hizo una publicación que no ha sido muy actualizada, pero que, aunque es una antigua, ya hablaba de por qué hay que preocuparse por estas cepas altamente virulentas. Se le llama la cepa Pekín porque en Pekín, la capital de China, el 90% de los casos de tuberculosis están producidas por esta cepa. Pero ya pueden ver ustedes que han ido apareciendo publicaciones, y también en América Latina, en Estados Unidos, en México, hay esta cepa que es un poquito más virulenta. Esta cepa ha sido claramente estudiada, y como esta, seguro que hay otras. Y aquí lo único que quiero resaltar es que algunas cepas de Mycobacterium tuberculosis están adquiriendo más virulencia de las que nosotros pensábamos inicialmente. La cepa Pekín, un poquito para estudiar este grupo de cepas, o esto es una de estas cepas tan virulentas, supone el 50% de las cepas en Asia, mientras que en el resto del mundo alrededor de un 13%. Y supone una ecoevolución genética. O sea, se ha ido haciendo más fuerte Mycobacterium tuberculosis. ¿Para qué? Para defenderse del sistema inmune. Le he dicho antes que eran
dos especies que están peleando y no solo nuestro sistema inmune cada día es más sabio porque se tiene que pelear frente a Mycobacterium tuberculosis, sino que también Mycobacterium tuberculosis es un poquito más fuerte. Por ejemplo, la vacuna BCG se ha demostrado que es menos protectora, se escapa. ¿Por qué? Porque la vacuna BCG saben que da una protección incompleta y en las cepas más virulentas aún menos. Produce una mayor inmunogenicidad, por eso puede tener una mayor respuesta inmune, puede producir más cavernas, mayor transmisión, a veces se escapa del sistema inmune, son más difíciles de matar y teóricamente o podría parecer que el paso de infección a enfermedad puede ser más frecuente, además de que puede tener mayor virulencia. Y como he comentado ya antes, se asocian a la TBMDR en muchas áreas, muchas veces, a veces ligada a algunas mutaciones que no le quitan la virulencia y sobre todo porque parece que podría cambiar un poco su pared lipídica celular, que bajan las concentraciones de los medicamentos que le entran para matar al bicho. Es solamente para reflejar esto, que no es Mycobacterium tuberculosis un ente único, de acuerdo, con una virulencia exactamente igual, sino que va cambiando poco a poco. Es como si dijéramos que la versión vieja del Tuberculator o el Terminator 1 se han hecho, recuerden, las versiones nuevas, últimas de los Terminator, que eso ya sí que no los mata prácticamente nadie. Bueno, vamos a seguir. Una de las grandes características que tiene Mycobacterium tuberculosis es su pared celular muy rica en lípidos. Aquí ven fundamentalmente lo que ven los bastones azules, son lo que se llaman los ácidos micólicos de la pared celular. Estos ácidos micólicos y esta pared celular tan rica en lípido le da a Mycobacterium tuberculosis, como dijéramos, una protección. Miren, por ejemplo, cómo está rodeado por una capa gruesa de grasa que le hace varias razones. Lo primero de todo es que le hace ser muy resistente a las agresiones exógenas, incluida la gran mayoría de los antibióticos, que no pueden atravesarla. Además, esta pared produce beta-lactamasas, con lo cual también esto inactivaría a la gran mayoría de los beta-lactámicos. Además, en esta pared es la que hizo que durante mucho tiempo no se pudieran teñir con las tinciones convencionales para las bacterias, ¿de acuerdo? Y tuvo que llegar a una tinción que es la de Schill-Nielsen, que es la anilina, que impregna de rojo toda esta pared grasa y la deja impregnada. Y por eso luego, aunque ya la bacteria, la micobacteria, esté impregnada de rojo por los colores de la anilina, en esta grasa, aunque luego la expongamos a los ácidos grasos y al alcohol, ya no se destiñe. Por eso se llaman bacilos, porque tienen forma de bastón curvado, ácido alcohol resistentes, porque una vez que se han teñido, aunque los quieras desteñir o decolorar con los ácidos grasos y el alcohol, no se decoloran. Y entonces deben saber, porque esto lo vamos a ir luego después hablando en las diferentes charlas, que las características de la tinción de la baciloscopía positiva van ligadas a la pared celular, a esta condicionante que tienen de ser tan rica en lípidos. Es, como digo, como si estuviera protegido de una armadura para poder entrar. Está bien armado. Incluso más, fíjense ustedes, esta pared celular muy rica en lípido es la que le da el ácido alcohol resistencia de la tinción, le da un crecimiento lento, porque claro, esto no es fácil moverlo, es como una gran armadura para hacerlo. Le hace ser resistente a los detergentes, a los antibióticos más comunes, a la respuesta inmune, además produce proteínas asociadas a antigenicidad y también nos caracteriza por el PPD. Es como si fuéramos un gran tanque. ¿Recuerdan los tanques de los alemanes? El gran éxito, este era uno de ellos. Así va. Es un gran tanque que por lo tanto es muy difícil matarlo. Pero eso también es una característica que podríamos aprovechar. También, como le pasaba a este tanque, para moverlo había que darle mucha gasolina. Necesita mucha energía para dividirse. Y por eso muchísimas de las nuevas fármacos, como por ejemplo la bedaquilina, ataca esa energía, no le deja que tenga energía. Y él empieza a morir porque le necesita mucha energía para poder vivir y para poder dividirse. Pero está muy protegido en su pared celular. ¿De acuerdo? Además, es muy resistente al frío, la congelación y la desecación. Hubo un tiempo que se hablaba mucho de cómo cuando la gente escupía mucho en las calles, yo lo recuerdo cuando era muy, muy joven, ¿no? Cómo decían que en los esputos desecados de los pacientes con tuberculosis el bacilo podría vivir durante tiempo porque estaban desecados y si luego venía un poquito de aire podía volver a expandir todos estos bacilos. Además, también al frío es muy resistente, o sea que si a mí me ha pasado alguna vez, recuerdo algunos casos concretos de pacientes que han tenido trasplantes, por ejemplo, recuerdo una vez de una vértebra de otro paciente y luego me vino que era positivo, la parte trasplantada era positiva para Mycobacterium tuberculosis y entonces cuando fui a hablar con los traumatólogos me dijeron, pero bueno, si lo hemos tenido a menos 40 grados, eso no transmite. No, a menos 40 grados el bacilo no muere. ¿De acuerdo? El bacilo, sin embargo, es muy sensible al calor, la radiación ultravioleta. Por lo tanto, donde mejor puedes estar con un paciente con tuberculosis es una playa como esta. Esta es una playa de aquí de las Islas Canarias, donde yo vivo,
Bueno, aquí puedes estar muy bien con un paciente con tuberculosis y sin que sea tuberculosis también. Bien, la radiación ultravioleta también y el calor, pero hay algo que durante mucho tiempo ha habido una duda. Se decía la luz solar. Yo recuerdo además un término que aprendí en México que era, que decíamos, y yo también lo hacíamos aquí en España, asoleamos a los pacientes, o sea, los sacábamos al sol. ¿De acuerdo? Y eso formó parte durante muchísimo tiempo del tratamiento de la tuberculosis. Sin embargo, cuando miramos la radiación ultravioleta que viene del sol, nos estamos dando cuenta que la única que tiene auténtico efecto germicida es la del tipo C. La B, la A y la B no. Y esta radiación ultravioleta del tipo C que viene del sol es atrapada por el oxígeno y la capa de ozono. Por lo tanto, ahora ya sí que la luz solar no va para nada. O sea, hemos asoleado durante mucho tiempo a nuestros pacientes, todo lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Pero probablemente no valía para nada. La radiación ultravioleta que viene del sol lo único que puede hacer es quemarnos, pero no nos va a proteger de Mycobacterium tuberculosis, porque la que de verdad tiene efecto germicida o microbiocida es la tipo C, que queda atrapada por la capa de ozono. Bien, esto no supone que la radiación ultravioleta no funcione. La tipo C, claro, pero la que ponemos en los laboratorios o en las salas de los pacientes, las que están mirando para el techo para que no nos produzcan daño, esa sí es una radiación ultravioleta que mata, pero es una radiación ultravioleta artificial, no natural. Y esto, por ejemplo, pues me recuerdo, esto me lo dejó mi buen amigo Rafael Valdés, también allí de México, ¿de acuerdo? Donde, por ejemplo, fotos como estas que se vieron durante mucho tiempo, aquí localizaban la caverna del paciente y le daban radiación ultravioleta para luchar contra la tuberculosis. O fotos todavía aún más, había como este paciente que debía tener tuberculosis, me imagino, y con este caleidoscopio lo que trataba era de atrapar toda la luz solar para que pudiera entrarle la radiación ultravioleta. O este sanatorio que parece que estuvo en París, eso es lo que me han comentado, ¿de acuerdo? Donde lo que hacía era giratorio, iba todo el tiempo rotando buscando la luz del sol. O sea, esto fueron cosas durante mucho tiempo, se pensó que el sol, la luz solar podía protegernos, pero ya sabemos hoy en día que no, que sí nos protege la radiación ultravioleta tipo C, pero la artificial que nosotros generemos para proteger en las salas de pacientes o en los laboratorios. Además, sabemos que es un aerobio preferencial. ¿De acuerdo? No es un aerobio estricto como se ha dicho durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque a Mycobacterium tuberculosis le encanta el oxígeno, pero puede vivir sin oxígeno, como después veremos. ¿De acuerdo? Puede vivir sin oxígeno prácticamente, puede entrar en fases latentes o semilatentes. Pero bueno, esto de que le guste tanto el oxígeno es lo que hace que en las partes del pulmón donde hay una mayor relación ventilación-perfusión es donde va a crecer más y va a producir más lesiones. Por ejemplo, sabemos todos que el pulmón está igual de ventilado arriba que abajo, pero sin embargo la relación ventilación-perfusión es mayor en los lóbulos superiores. Por eso afecta más a los lóbulos superiores. También esa dependencia del oxígeno hizo que durante mucho tiempo se construyeran los sanatorios en altura, ¿de acuerdo? Teóricamente para dificultar que el bacilo pudiera tener menos oxígeno, pero el bacilo no es tonto, ¿eh? El bacilo no depende del oxígeno de fuera, depende del oxígeno que él concentra dentro del propio organismo. Y al bacilo lo que le encanta por encima de todo es la caverna. ¿Por qué? Porque la caverna tiene las mayores tensiones de oxígeno que podamos conocer, por lo tanto son las condiciones ideales para su división. Aquí vemos como, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, que no es muy agresivo, sí que parece que es bastante inteligente, porque como todos sabemos, Mycobacterium tuberculosis no produce toxinas, por lo tanto, la capacidad que tiene Mycobacterium tuberculosis de generar, de producir cavernas es prácticamente nula. Ahora, ¿qué es lo que hace como le encanta la caverna? Pues provoca a nuestro sistema inmune, a los que yo llamo los auténticos prepotentes, que son los linfocitos TCD4, que entonces empiezan a bombardear al bacilo y a todo lo que le rodea. Y entonces acaban produciendo la necrosis y al final la caverna. O sea, la caverna se la produce nuestro sistema inmune al bacilo para que viva mucho mejor que nosotros. Pero ya sabemos que donde hay cavernas hay muchísimos miles de millones de bacilos y esto lo tenemos que tener en cuenta. Hoy en día, lamentablemente, pues no sé, probablemente en México no tenemos la ocasión de hacerle a todos los pacientes con tuberculosis una radiografía. Nosotros aquí sí lo tenemos. Y es una auténtica joya, porque de verdad no es lo mismo un paciente con cavernas que un paciente sin cavernas. Se ha estimado, y lo veremos también después, que una caverna de alrededor de 2 centímetros de diámetro puede tener 1.000 millones de bacilos. O sea, una paciente sin cavernas, el número de bacilos es muy inferior y por lo tanto la posibilidad de producir y matar al enfermo es también muy inferior. Luego, la caverna hay que tenerla muy en cuenta porque produce las condiciones ideales de división de Mycobacterium tuberculosis. Pero, sin embargo, ocurre, si no hay oxígeno a su alrededor,
Si el bacilo no tiene las condiciones ideales, ¿qué es lo que hace? Y esto es una de sus grandes características. Puede entrar en fases latentes o semilatentes, o durmientes o semidurmientes. Y en esas condiciones no se divide prácticamente nada, por lo tanto, los antibióticos prácticamente no le pueden matar. Pero es que además inmune, si lo ve así como este niñito dormido, ¿quién va a matar a este niñito? Y es capaz de quedarse dormido durante años, décadas, y luego después siempre esperando el que pueda haber un elemento favorecedor que sea la bajada en nuestro sistema inmune para empezar a crecer y a producir lo que sería la reactivación. Y luego ya la última gran característica que ha ido adaptando a lo largo de tantos cientos o miles de años que lleva con nosotros y acaba siendo una bacteria de muy lenta división. Fíjense que se estima que para que un micobacterio en tuberculosis dé lugar a otro pueden pasar de 16 a 24 horas. Esto es 60 veces inferior a la que tiene el estafilococo. Piensen en esto. Una bacteria que se divide muy rápido, como por ejemplo el neumococo, el estafilococo, se produce tan rápido que el paciente ahora mismo está muy bien, pero en una hora se empieza a encontrar muy mal. Y rápidamente empieza además la diseminación hematógena total, que una persona ahora está muy bien, pero si empieza, por ejemplo, con una neumonía en un plazo de 3-4 horas, va a empezar a ponerse tan malo porque la bacteria se divide tan rápido que va a empezar con tos, fiebre, dolor pleurítico, le pone tan malo que va a ir rápidamente al sistema de salud, a la emergencia, a que le vean. ¿Qué ocurre con una bacteria, una micobacteria como esta que se divide tan lenta? Que va a producir una clínica de muy lenta instauración y muy poco alarmante. El paciente que tiene tuberculosis, el primer día que tiene síntomas solamente hace y nada más, solo tose una vez, o dos, o tres. Al día siguiente 2 o 3 veces, por lo tanto no le da importancia. Y tan solo cuando lleva ya varias semanas tosiendo y empieza a ver que pierde peso, es cuando entonces le da por consultar. Oye, a ver si es que esto no va a ser lo bueno. Luego, esa clínica de tan lenta instauración y tan poco alarmante va a condicionar una demora excesiva en consultar y va a condicionar, por lo tanto, diagnósticos muy tardíos. Porque es que el paciente llega tarde porque no le da importancia. Pero es que además el médico tampoco le da importancia y no implementa de manera rápida lo que serían los métodos diagnósticos. Conclusión, habitualmente los pacientes con tuberculosis cuando los diagnosticamos ya llevan mucho tiempo de contagio. Incluso los países más ricos, con lo mayor de los recursos, suelen estar de 4 a 6 semanas contagiando, o lo que es lo mismo, la gran mayoría de ellos ya han contagiado todo lo que podían contagiar cuando los diagnosticamos. Por lo tanto, tenemos que buscar herramientas diagnósticas que diagnostiquen antes. No podemos seguir basándonos en la baciloscopía. Es una herramienta diagnóstica que tan solo diagnostica tuberculosis avanzada. ¿De acuerdo? Bien. Y como ya lo último, como he dicho antes, hay que diferenciarla de lo que denominamos micobacterias ambientales atípicas, no tuberculosas, diferentes micobacterias en tuberculosis, que en la actualidad son casi 200 y que se parecen muchísimo al complejo micobacterio en tuberculosis, pero con alguna diferencia, como por ejemplo son menos virulentas, pero también son mucho más resistentes a los antibióticos, ¿de acuerdo? Y esas cosas hay que tenerlas en cuenta y por supuesto no son transmisibles. Bien, dicho todo esto, ya sabemos la parte más importante y es esas características que le hacen ser tan diferente. En primer lugar, como hemos visto, una pared celular que parece como una armadura que le protege. Segundo lugar, esa capacidad que tiene de poder entrar en fases latentes o semilatentes. Y tercer lugar, esa tan lenta capacidad de división. Pero ¿dónde vive? Tenemos que hablar del reservorio. Y aquí es algo importante. El reservorio, donde está el bacilo durmiente, no es siempre lo mismo que la fuente de infección, que es cuando se despierta y empieza a transmitir. Esto, por ejemplo, en la gran mayoría de las enfermedades, como por ejemplo el VIH a la cabeza, todos los reservorios son fuente de infección, aunque sean sanos. Sin embargo, en tuberculosis hay una gran diferencia, porque la gran mayoría, el reservorio es el hombre o mujer, aquí hablo de género, ¿de acuerdo? Sano o infectado, como por ejemplo soy yo, que llevo ya infectado, pues, que yo sepa, más de 40 años, ¿de acuerdo? Y yo, como digo siempre, vivo agradablemente con mis bacilos dentro de mí, que estarán en estado latente, que me imagino que me dan una buena respuesta inmune porque no me catarro nunca ni me pilla nada. Toco madera para que no me pille el COVID de por medio, ¿de acuerdo? Pero es que como yo, estamos en el mundo alrededor de 1.700 millones de personas. Y de los que me están escuchando, calculo que como poco la mitad. Los que se han hecho un PPD o un cuantiferón lo sabrán y los que no se lo han hecho, pues no lo saben porque no se lo han hecho. Pero la mitad probablemente van a estar infectados. Claro, si nosotros queremos erradicar una enfermedad, no vale tan solo con que cures a los enfermos, tienes que eliminar a la fuente de, al reservorio. Por lo tanto, si ustedes quieren soñar con la erradicación de la enfermedad, por lo menos se van a tener que esperar a que yo me muera.
porque hasta que yo no me muera, el bacilo va a estar conmigo, aunque esté bien sano, como les digo, y no transmita nada en absoluto, como todos ustedes saben. Sin embargo, la fuente de infección es tan solo el hombre enfermo. Y esto es lo que vemos, el iceberg, que es el que tiene síntomas. Y estos son un número muy pequeño, puede que en el mundo sean, acumulando los nuevos y todo, 10, 12, 15 millones, enfermos con MDR 500.000 aproximadamente. O sea, esto comparado con los 1.700 millones es mínimo. Por eso, con la estrategia que nosotros estamos haciendo de enfrentar al enfermo, de tratar de diagnosticarlo precozmente, de darle un tratamiento lo más precoz posible, de curarlo, está muy bien, ¿de acuerdo? Porque estamos abordando fundamentalmente la fuente de infección, pero es insuficiente. Por eso en el camino a la eliminación tenemos que pensar también en el reservorio sano. Si nosotros no abordamos el reservorio sano antes de que pase a ser fuente de infección, desde luego vamos a tener tuberculosis para las próximas generaciones sin ningún tipo de duda. Luego no se olviden, la máxima prioridad, por supuesto, es la fuente de infección, que es el que transmite. Pero si nos quedamos solo ahí, vamos a seguir como hasta ahora, tan solo bajando las curvas de tuberculosis un 2 o un 4% anual, pero no vamos a llegar a esa ansiada eliminación que se pretende para el año 2050. Bien, también decir que pueden ser reservorio y fuente de infección todos los animales. Y destaco aquí la vaca, porque saben ustedes que el ganado bovino ha jugado un papel muy importante en el reservorio y la transmisión de la tuberculosis hace por lo menos 50 o 100 años. Y puede que en algunas zonas muy rurales todavía no se pasteurice, no se caliente la leche y podría hacer también. ¿De acuerdo? Y luego, no solamente el ganado bovino, además, cuando tiene tuberculosis, bueno, sobre todo cuando tiene tuberculosis pulmonar, o la tuberculosis a través de la leche que la puede transmitir, claro que transmite, porque las vacas son grandes. Si la vaca hace cavernas, cada caverna puede ser como mi cabeza. Pero sin embargo, también todos los animales pueden ser reservorios, monos, perros, gatos, y a la cabeza también los animales domésticos. De tal manera que si ustedes van a la casa de un paciente con tuberculosis y se encuentran a un gato tosiendo, pues a lo mejor tiene tuberculosis. Pero bueno, habitualmente los gatos, los monos, los perros, habitualmente son tan pequeñitos que suelen ser reservorio, pero no suelen ser fuente de infección. Aunque fíjense ustedes, aquí hay un reporte de la BBC, de la BBC, que dijo, esto fue me parece hace tan solo unos 5 o 6 años, que demostró el primer caso documentado de transmisión de gatos a humanos, que hasta entonces no se había transmitido. Los 2 gatos de tuberculosis en humanos estaban asociados a 9 casos de enfermedad de Mycobacterium bovis en gatos, de acuerdo, durante el último año. De estos gatos, 6 murieron y 3 estaban en tratamiento. O sea, que esto desde luego va a ser muy poco habitual, pero podría ser. Pero no ocurre con las vacas o con los animales grandes. Miren, por ejemplo, aquí sí que hay transmisión desde los elefantes de un zoo, ¿de acuerdo?, a un chimpancé y también a humanos. Pero esto es más importante, el elefante también lo mismo, como haga cavernas en el pulmón, cada caverna puede ser como mi cabeza, y por ahí sí que te puede esparcir muchísimo y combatir tuberculosis. Bien, no se olviden entonces que el reservorio puede ser también los animales domésticos que tenemos en casa. Al final, para terminar esto del reservorio, recuerden que el más importante es el hombre sano o enfermo. Este reservorio, el enfermo es solo fuente de infección, pero que también lo pueden ser los animales. Y que no son reservorio, esto también lo saben ustedes, otras cosas, como por ejemplo las aguas sucias, los instrumentos de cocina, los de limpieza, la barba, el cepillo de dientes, todo eso no son transmisión, no son reservorio y no van a transmitir la tuberculosis. Ya sabemos el agente causal, sabemos dónde vive, vamos a ver cómo se transmite, que esto tiene muchísima importancia en la actualidad, porque la transmisión de la tuberculosis es muy parecida a la del COVID-19 que tenemos en la actualidad. Sabemos que el mecanismo de transmisión es fundamentalmente aerógeno. El paciente que tiene tuberculosis, al hablar, al reír, al cantar, pero sobre todo al toser o al estornudar, elimina una serie de microgotas que todos las pueden ver aquí de manera grosera, de estos amigos hablando entre ellos, y aquí ocurre algo importante que es la diferencia en parte con el COVID. Si el paciente tose con poca intensidad, el mecanismo de Valsalva en la orofaringe va a hacer que se dividan un poco las gotas que salen. Por lo tanto, van a salir gotas grandes, gotas de más de 5 o 10 micras. Estas gotas de 5 o 10 micras son las que transmiten fundamentalmente los virus, como por ejemplo el COVID. ¿De acuerdo? Por eso estas gotas, tan solo si son inhaladas, si está el paciente muy cerca, a menos de 1 metro, las podría inhalar y le van a quedar en la vía aérea superior, donde el virus sí va a producir enfermedad, pero no Mycobacterium tuberculosis. Por lo tanto, estas gotas grandes no son transmisoras de Mycobacterium tuberculosis, porque bien, son tan grandes y pesan tanto que van a caer
a los chorizos o a las morcillas, como están aquí, ¿de acuerdo? O van a ser inhaladas por el colega de turno, se van a quedar en la vía aérea superior. Y en la vía superior van a ser o bien expulsadas por el sistema mucosiliar o no van a pasar nada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la microgota grande, esa no tiene importancia en la transmisión de la tuberculosis. Sí la tiene en las víricas, ¿de acuerdo? Porque si entra en la vía superior, ahí sí que puede producir enfermedad. Esto sería la suficiente. ¿Quién transmite más la tuberculosis? Miren, al hablar, lo están viendo aquí, se puede liberar de 0 a 200 bacilos liberados. Al toser, de 0 a 3.500 con cada mecanismo de tos. O al estornudar, que serían de 4.500 a 1 millón de bacilos. Es obvio que donde más se transmite es al estornudar, pero esto es medio falso, porque estornudas una sola vez, no te tiras todo el día estornudando. Mientras que toser estás todo el día tosiendo el que tiene tuberculosis. Luego, al final, el que más transmite es el que tiene tos. Y algo muy importante, el que tiene tos intensa y por lo tanto elimina microgotas, menos de 5 micras. Estas de menos de 5 micras, miren ustedes, las gotas mayores, como hemos dicho antes, las que transmiten los virus, caen rápido al suelo y a más de 1 metro, 1,5 metros no van a transmitir. Pero las gotitas pequeñas, las que se producen porque la tos es muy intensa y entonces se divide mucho la gota, se van a mantener en suspensión, se van a evaporar lentamente, van a cristalizar creando núcleos de material infeccioso dentro, ¿de acuerdo? Y se ha estimado, yo no lo sé, esto lo hizo Wells, ¿de acuerdo?, que un núcleo goticular de 1 micrón solo va a caer 3 metros en 24 horas. Por lo tanto, si yo entro a una habitación donde ha habido un paciente con tuberculosis tosiendo intensamente y se fue hace 6 horas, todavía puede que estén pululando por el ambiente algunas gotas de 1 o 2 o 3 micrones que tienen todavía material que podría transmitir. Por lo tanto, recuerden, las gotitas grandes o bien caen rápidamente al suelo o son atrapadas en la vía aérea superior y expulsadas por el sistema mucociliar. Y los núcleos goticulares de 1 a 5 micras son los que alcanzan al alveolo y pueden causar la infección. Tan solo una pequeña reflexión. Los pacientes que tienen COVID, recuerden que los que tosen con mucha intensidad. Por lo tanto, seguro que eliminan gotas grandes que tienen capacidad de transmitir a 1 metro o 1,5 metros, pero seguro que también, como tosen con tanta intensidad, eliminan gotas pequeñas. Por lo tanto, el COVID es transmisión aérea, no se le puede poner otra duda. O sea, se van a quedar ahí durante tiempo, por eso en los espacios abiertos su capacidad de transmisión va a ser muy baja, pero en los espacios cerrados podría ser mayor de la que nosotros podemos pensar. Es tan solo un aspecto, un comentario al margen, ¿no? Y que sepan que la TBMDR tiene la misma capacidad de producir aerosoles. Los núcleos goticulares, como hemos dicho antes, las partículas que llaman de Wells, son resículos de secado de gotitas de menos de 5 micras de diámetro. Las gotitas se generan cuando una persona con tuberculosis pulmonar o laringia tose, estornuda, grita o canta, pero sobre todo al toser y al estornudar. Y a medida que las gotitas se secan, como hemos dicho antes de llegar a la superficie de la habitación, al suelo, pueden convertirse en núcleos de gotitas, que son lo suficientemente pequeñas y livianas para flotar el aire en la habitación durante el tiempo suficiente para ser inhaladas y propagarse a los alveolos pulmonares. ¿De acuerdo? De tal manera que aquí es donde empieza el control de infecciones por tuberculosis en los servicios de salud. En impedir que estas gotitas trabajen, ¿de acuerdo? En primer lugar, tendríamos que trabajar, aquí estamos hablando ya de lo que sería control de infección, control y prevención de la infección, evitar que se generen, ¿de acuerdo? Y a lo que llamamos la medida de control administrativas. Habría que identificar y aislar precariamente al paciente, que es la fuente, iniciar tratamiento oportunamente, cubrir el paciente, su boca al toser y el uso de mascarillas quirúrgicas. Estos serían para la persona, son lo que llamamos las medidas administrativas dentro del control de la infección. Pero también en torno a goticulares de Wells, las que son contagiosas, habría que evitar en un segundo escalón que se acumulen. Estos serían las medidas ambientales, ¿de acuerdo? Que se controla la infección, ventilación natural, ventilación mecánica, luz ultravioleta, hipo-C de onda corta complementaria en los techos, bla, bla, bla. Y luego serían evitar que se inhalen, que serían las medidas de protección personal, el uso apropiado de respiradores y programa de protección respiratoria. Al final, lo que hay que intentar es que estos aerosoles no se produzcan. Por eso, en los pacientes con tuberculosis deberían, como medida, esto sería una medida administrativa, protegerse la boca al toser, teniendo en cuenta que las mascarillas de quirófano solo son válidas si se las pone el enfermo. Si el enfermo ya ha tosido y ha generado partículas de menos de 5 micras
que el sanitario se ponga las mascarillas, ¿de acuerdo? No vale tanto porque no tienen capacidad de detener esas microgotas de menos de 5 micras, ¿de acuerdo? Y terminamos, por lo tanto, dejando bien claro que los mayores transmisores son los que más tosen y tosen con más intensidad. Generan más microgotas y microgotas más pequeñas. Además, los que tienen baciloscopía positiva del esputo, los pacientes sin tratamiento, los que acaban de iniciar el tratamiento y los que tienen pobre respuesta al tratamiento. Miren, hace ya más de 50 o 60 años hicieron estudios buenísimos, pero que siguen siendo completamente válidos. Estos son 3 estudios que son referencia para los estudios de contacto, donde se ven infección tuberculosa en contactos íntimos en niños menores de 15 años, según la situación bacteriológica del caso índice. Y en todos los estudios es lo mismo. Los que más se contagian son los que están en contacto con la baciloscopía positiva y cultivo positivo. En segundo lugar, la baciloscopía negativa y cultivo positivo. Y en tercer lugar, la baciloscopía negativa y cultivo negativo. En todos lo mismo. Pero aún más, Grybowski llevó todo esto a un trabajo muy bueno y fíjense ustedes, los que más se contagian, los porcentajes de infectados son los contactos íntimos de los pacientes con baciloscopía positiva. Es sobre los que hay que priorizar las acciones en los estudios de contactos. En un segundo nivel, se contagian parecido los contactos casuales de baciloscopía positiva que los contactos íntimos de baciloscopía negativa. Compensan el grado de contacto con la transmisión que tiene el caso índice. Y en tercer lugar serían los contactos casuales de la baciloscopía negativa. Es por ello que ya se gestó en su tiempo, se ideó lo que era la teoría de los círculos concéntricos o la piedra en el estanque a la hora del estudio de contactos. Si el paciente lo tenemos aquí como una X, dentro del círculo íntimo de los BK positivos es donde ahí están en negro más infectados. Luego serían el segundo, que serían los contactos casuales del BK positivo o los contactos íntimos del BK negativo, y luego serían los contactos casuales del BK negativo. Esto sería siempre estructural. El prioritario, el círculo más íntimo, el contacto íntimo del baciloscopía positiva, ¿de acuerdo? Si no estudiamos a ese, no hay que los demás, pero probablemente estudiar cada vez más. Y ya terminando con la transmisión, aunque es fundamentalmente aerógena y la única que es relevante desde el punto de vista epidemiológico, hay otras muy poco frecuentes. La cutáneo-mucosa, se ha descrito, la orogenital, la inoculación, la transplacentaria a través de la placenta, ¿de acuerdo? Para poderlo pasar. Pero estos datos tan anecdóticos que cuando aparecen algunas de ellas valen alguna publicación. La auténticamente importante sería la aerógena. Ya estamos terminando, por lo tanto, recuerden, ya tenemos un agente causal, tenemos un lugar de donde vive, en qué condiciones se transmite en fuente de infección, un mecanismo de transmisión, ¿a quién? A un huésped susceptible de enfermar. Esto es una batalla, por lo tanto, todo lo que debilite al hospedero, al que va a recibir al bacilo, le va a hacer que pueda padecer más la enfermedad. Y aquí hay 3 condiciones que es necesario que analicemos. Primero, la distribución por edad. Las edades extremas de la vida, los más niños y los más viejos, están más vulnerables. Los más niños, sobre todo los menores de 1 año, porque no tienen todavía su sistema inmune totalmente maduro. Por lo tanto, cuando se enfrenta al bacilo, van a hacer formas de tuberculosis además agresivas, con mayor frecuencia y a veces diseminadas, ¿no? Y los más mayores, los más viejitos, porque como le pasa con la cabeza, eso que llamo el Alzheimer del linfocito T, acaban perdiendo la memoria inmunitaria y su capacidad de luchar entonces contra el bacilo. Luego estaría la distribución por sexo o género, que esto queda siempre una duda. ¿Es sexo o es género? Lo que sí que sabemos es que en la gran mayoría, bueno, en la práctica totalidad del mundo, por cada 100 casos de tuberculosis, alrededor del 60-70% son hombres y tan solo 30-40% son mujeres. Bien, esto haría pensar que probablemente el hombre puede que sea más vulnerable. Aquí está la cosa, ¿es cuestión de sexo o es cuestión de género, no? Y es fundamentalmente una cuestión de género, porque cuando tú pues a los niños menores de 10 años, donde los comportamientos sociales son muy parecidos, padecen un poquito más tuberculosis las mujeres, muy poco más, o prácticamente igual, pero un poquito más. Por lo tanto, el que lo padezcan más es una cuestión de sexo, una cuestión de que el hombre pues probablemente es más parrandero, está más en la calle y todo lo que conlleva a las actitudes que puede tener el hombre. ¿De acuerdo? Y ya al final sería el tercero sería todas aquellas condiciones que hacen que el sistema inmune del paciente que va a recibir la agresión de Mycobacterium tuberculosis esté un poquito debilitado. A la cabeza la infección por el VIH y el SIDA. También las personas que están en infección reciente, los que se acaban de infectar en ese momento, está habiendo una pelea entre el bacilo y el sistema inmune. Y ahí es donde más puede ganar el bacilo, más un 5%, no mucho más, ¿no? Pero comparado con el resto de la vida.
los pacientes con silicosis, los que tienen tuberculosis real residual no tratada previamente y otras inmunodeficiencias. Aquí tienen una tabla muy clásica de lo que sería el riesgo de padecer tuberculosis en personas que están infectados por Mycobacterium tuberculosis y tienen además otra enfermedad como las que ponemos aquí. Y esto se compara al riesgo relativo con la persona que está infectada y no tiene ninguna de estas enfermedades. Y a la cabeza de todos ellos, como pueden ver, está el SIDA, 110 a 170, el VIH sin tratamiento, los trasplantes, la silicosis, el fracaso renal crónico, el carcinoma de cabeza y cuello, la infección reciente, las lesiones linfonodulares, los inhibidores, los tratamientos biológicos, sobre todo con los inhibidores del TNF, del factor de necrosis tumoral, ¿de acuerdo? La diabetes y el tabaco. Como pueden ver, porque sé que es un dato, que una cosa que siempre hemos discutido, sobre todo en México, donde tiene una prevalencia tan elevada de diabetes, claro que el diabético, sobre todo el que no está bien controlado, tiene un mayor riesgo de poder desarrollar tuberculosis. Se incrementa por 2 a 4 veces el riesgo comparado con la persona que no tiene diabetes. Otra cosa es que esto justifique el que a todos los diabéticos de manera sistemática, ¿de acuerdo?, le tengamos que dar un tratamiento preventivo. Esto es para la discusión. Yo creo que probablemente de manera sistemática no, aunque ya sé que mis queridos algunos amigos míos mexicanos discrepan de esto, pero bueno, en otro momento podremos hablarlo. ¿De acuerdo? Bien, con todo ello hemos revisado por qué Mycobacterium tuberculosis se comporta de esa manera, ¿de acuerdo? Y por qué tenemos esta dificultad para poderlo eliminar. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o qué quieren que hagamos. Muchas gracias, doctor Caminero. Bueno, en el chat estamos revisando, además de múltiples saludos de todo el país y felicitaciones por la presentación. Aquí tengo una pregunta de Sofía Guillermo, dice, ok, entonces si el PPD es positivo, ¿debemos iniciar quimioprofilaxis? No, dependiendo. En primer lugar, si es una pregunta que lleva mucho más tiempo, en primer lugar, solamente habría que ponerle PPD a aquellos grupos de riesgo en lo que si el PPD es positivo, sí que habría que dar una quimioprofilaxis. O sea, si lo hemos puesto adecuadamente, por ejemplo, en un paciente que va a recibir un tratamiento biológico, en ese, si el PPD es positivo, claro que hay que poner una quimioprofilaxis. A ese sí hay que ponerlo. O sea, si hemos indicado bien la PPD, que sería tan solo a los grupos de riesgo de tuberculosis en los que si da positivo hay que poner una quimioprofilaxis, ya está diciendo, ya estamos contestando, ¿no? Si lo indicamos bien, ¿de acuerdo? Claro que habría que darla. El problema que está ocurriendo ahora mismo en el mundo es que no se está indicando bien la PPD. Y está poniendo PPD a mucha gente. Por ejemplo, pues a mí me llaman con frecuencia médicos de atención primaria. Mira, Pepe, que tengo un paciente de 44 años que tenía tos, la radiografía normal y le he puesto una PPD. Ahí no está indicado, porque ahí no puede ser un infectado, que es lo más normal. ¿De acuerdo? O sea, tan solo la PPD o el cuantiferol, los SIGRAS, habría que ponerse tan solo en aquellos grupos de riesgo de padecer tuberculosis en los que si me da positivo, sé que el riesgo es elevado de hacer tuberculosis y le voy a dar una quimioprofilaxis. Por lo tanto, si yo indico bien la PPD, por supuesto que si da positivo, había que darle una quimioprofilaxis. Pero si no la indico bien, entonces no. Espero haber contestado. A ver. Ivonne, ¿ya no tenemos otra pregunta? Yo estoy leyendo, doctor, pero no veo otra. Básicamente, aquí hay otra. Ivonne, no sé si me escuchas. Yo creo que tuvo problemas con su audio, doc. No se preocupe. Sí, te escucho. Ok, ¿alguna otra pregunta? No, los demás son comentarios y saludos. Entonces, y los comentarios son más en referencia al agradecimiento de la presentación. Entonces, si gustan, lo que podemos hacer es continuar con la siguiente presentación, doctor. Muy bien, me parece bien. Solo una cosa, ¿la están viendo ahora mismo? Sí, se ve. Base bacteriológica del tratamiento, ¿verdad? Vale, Sí. de acuerdo. Es porque yo no me la veo a mí mismo, pero bueno, la veo en mi pantalla, pero nada más, ¿de acuerdo? Bueno, lo que hemos visto antes de lo que sería conocer a Mycobacterium tuberculosis, conocer a Tuberculator, nos va a introducir muy bien en estas charlas. Y esta es fundamental para las dos próximas charlas que yo daré en otro día, que Fátima sabe qué día es exactamente, ¿no? Que vamos a hablar en esa otra charla del tratamiento de la tuberculosis según un patrón de resistencia. Pero para nosotros poder luego decir qué fármacos escogemos para determinado patrón de resistencia, tenemos que conocer muy bien las bases bacteriológicas de todo tratamiento.
Y esto enlaza mucho de cómo matar al bacilo. Y para cómo matar al bacilo teníamos que conocer lo que hemos visto antes, que sería cómo se comporta, lo que serían las características biológicas y de crecimiento de Mycobacterium tuberculosis. Bueno, esta diapositiva a mí me gusta mucho, ya me la conocen yo creo casi todos. Esta es una diapositiva que saqué de un artículo que se publicó en el año 1978 sobre la India. En la India, en aquel momento, había tantísimos millones de pacientes con tuberculosis y tan pocos fármacos que a algunos pacientes se les daba tratamiento para la tuberculosis y se les seguía, pero a otros no había tratamiento, pero también se les siguió. O sea, esto sería el destino de los pacientes con tuberculosis sin tratamiento. ¿Y qué ocurrió? Que se mueren alrededor del 50% de los pacientes. O sea, ¿qué tenemos? Un paciente con tuberculosis sin tratamiento, su pronóstico es infausto, sobre todo los que tienen tuberculosis pulmonar cavitaria con baciloscopía positiva. Y este pronóstico es el que se ha tenido a lo largo de millones de años. Por eso la tuberculosis ha matado tanto. A lo largo de esos millones de años, lo que puede hacer la especie humana es perfeccionar su sistema inmune y conseguir, por ejemplo, que un 30% se puedan curar solos. ¿De acuerdo? Porque ha perfeccionado su sistema inmune una vez que se padece la enfermedad. Pero este pronóstico tan infausto tan solo cambió con estos dos señores, Selman-Waksman y Schad, que trabajando en su laboratorio descubrieron el que ha pasado por ser el primer fármaco frente a la tuberculosis, la streptomicina. El hallazgo fue tan importante que a Selman-Waksman le dieron el Premio Nobel de Medicina por descubrir la streptomicina en el año 1951. Y si bien es cierto que si los conocimientos de Waksman no se hubiera podido descubrir nunca la streptomicina, no es menos cierto que el que la descubrió fue estudiante Schad, que fue su tesis doctoral. Por lo tanto, bien que le dieran el premio Nobel a Waksman, pero muy mal que no se lo compartieran con su ayudante, que fue el que la descubrió. En cualquier caso, esta primitiva streptomicina dio origen a lo que llamamos la época quimioterápica de la tuberculosis. En aquel momento que se vio que la streptomicina podía atacar a Mycobacterium tuberculosis, prácticamente todos los fármacos que se disponían para la psiquiatría, para la obesidad, para lo que fuera, se probaron para tuberculosis. Y fíjense ustedes lo que ocurre entre el año 1943 y el año 1963, yo digo que es una joya de la medicina. Ya sé que tengo un sesgo de interpretación por el tema de la tuberculosis, no crean que no lo reconozco, pero es que no solamente se descubrieron 11 fármacos con capacidad de atacar a Mycobacterium tuberculosis, los 10 que ven aquí en la pantalla, y la clofazimina, que no se le incluye aquí, pero que se descubrió en el año 1954, digo que no solo se descubrieron estos 11 fármacos, sino que además se diseñaron los primeros ensayos clínicos aleatorizados de la historia de la medicina. De la historia de la medicina. Y hay que resaltar o destacar que la metodología de los ensayos clínicos aleatorizados, que es el patrón oro, el gold estándar para cualquier tratamiento, viene de la tuberculosis. El primer ensayo clínico aleatorizado de la historia de la medicina se hizo con la streptomicina. A la mitad de los pacientes, a todos los pacientes se les puso reposo, y a la mitad de los pacientes se les dio streptomicina y a la otra mitad placebo. Y se dieron cuenta que los que recibían streptomicina mejoraban mucho de inicio, pero luego recaían y ya no valía para nada la streptomicina. Estaba razonando algo que luego vamos a ver después, y eran las resistencias, ¿de acuerdo? Y entonces dijo, bueno, la streptomicina es buena, pero no es única, no vale lo suficiente. Y vino el segundo ensayo clínico aleatorizado de la historia de la medicina, donde a todos los pacientes se les dio streptomicina y reposo, y a la mitad de ellos se le añadió PAS, que era el único que estaba entonces disponible, después de la streptomicina, y a la otra mitad no se le añadió, se le añadió placebo. Y se dieron cuenta que los que recibían el PAS encima no hacían resistencia. Bueno, lo que quiero decir es que estos ensayos clínicos aleatorizados o randomizados que se hicieron entre el año 1943 y el año 1953 nos dieron las que todo el mundo debe conocer, la base bacteriológica de todo tratamiento de la tuberculosis, que son 3, las 2 primeras más importantes que la tercera. Primero, la asociación de fármacos. Segundo, tratamiento prolongado. Y tercero, administración en monodosis. ¿Asociar fármacos para qué? Todos lo saben. Para prevenir la aparición de resistencias al evitar la selección de los mutantes resistentes naturales. Todos saben que cuando el bacilo se divide, sobre todo en las cavernas, de manera exponencial, locamente, de manera muy rápida, está produciendo miles y miles de copias. Alguna de esas copias sale un poquitín mal. Es como si hiciéramos una fotocopia errónea. Y a veces sale un poquitín mal con alguna alteración genética, precisamente en los genes donde matan los diferentes fármacos. Por eso,
es lo que se llaman los mutantes resistentes naturales, que es una característica del propio bacilo al dividirse mucho. Luego tenemos que asociar fármacos. Eso lo sabemos todos, pero se nos ha ido olvidando la contestación a esta pregunta. ¿Cuántos fármacos? ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿cuántos fármacos son necesarios para tratar la tuberculosis sensible o resistente? Porque yo he visto a pacientes que le dan 7 fármacos. ¿De acuerdo? Vamos a razonar cuántos fármacos, porque ahora que nos vienen los nuevos fármacos y tenemos que tirar a la papelera ya de una vez tanto mal fármaco como etionamida, protionamida, cicloserina y PAS, que son malos ahora, pero bien que nos han salvado vidas en el pasado, pero ya hay que quitarlos. Hay que razonar otra vez lo que sabíamos de la década de los 60 y los 70. Bien, ¿saben ustedes que para que se generen mutantes resistentes naturales a los fármacos hace falta mucha división? Por ejemplo, para que un bacilo aparezca con una mutación en los genes donde mata isoniazida, ha tenido que haber un mínimo de 10 a la 5 bacilos, o sea, de 100.000 bacilos. O lo que es lo mismo, si tú tienes una tuberculosis con menos de 100.000 bacilos, de 10 a la 5, ¿de acuerdo? No se dan las condiciones de una división extrema para que aparezcan algunos bacilos alterados con mutaciones donde matan los fármacos, ¿de acuerdo? Para rifampicina es un poquito más dura, pero en general, vamos a poner más o menos lo mismo. Si yo tengo menos de 10 a la 5 bacilos en una tuberculosis, ¿de acuerdo? Tengo menos de 10 a la 5 bacilos en una tuberculosis, no se dan las condiciones para que al dividirse mucho puedan aparecer mutantes resistentes naturales a los fármacos. Es por eso que, por ejemplo, en los infectados, las personas infectadas, cuando le queremos dar una quimioprofilaxis o un tratamiento preventivo, los infectados tienen siempre menos de 10 a la 5. Por eso durante muchos años se ha dado un solo fármaco, isoniazida. ¿Por qué? Porque el número de bacilos es tan bajo que no se daban las condiciones para que pudiera haber mutantes resistentes naturales a la isoniazida. Pero si tienen más de 10 a la 5, 10 a la 6, ahí sí que ya se empieza a multiplicar tanto que empiezan a aparecer uno por cada 100.000 o uno por cada millón. La pregunta sería entonces, ¿qué tuberculosis tiene más de 10 a la 5 y 10 a la 6? Pues miren ustedes, sobre todo las baciloscopía positiva y las cavitarias, que tienen miles de millones de bacilos. ¿De acuerdo? Si hay un mutante resistente natural por cada millón de bacilos, por ejemplo, si tengo 1.000 millones, habrá 1.000 bacilos mutantes resistentes naturales. Esos 1.000 no son nada significativos comparados con los 1.000 millones. Los que dan los síntomas son los 1.000 millones, no los 1.000 resistentes. Por lo tanto, son 1.000 de inicio, ni siquiera los ves si tú no los seleccionas. Ahora, por lo tanto, si yo tengo positiva o cavitarias, voy a tener muchos mutantes resistentes naturales. Pero si tengo infiltrados, ¿de acuerdo? Si tengo nódulos, si tengo infiltrados, perdón, que se ha pedido para ser infiltrados, tengo nódulos, tengo adenopatías o tengo extrapulmonares, pueden ver ustedes aquí, tienen muy poquito, rondando los 10 a la 5, algunos más, otros menos. Es por ello que muchas veces cuando tenemos estas formas de tuberculosis, los nódulos, la adenopatía, los extrapulmonares, incluso cometiendo errores terapéuticos, solemos curar. ¿Por qué? Porque estas formas habitualmente se podrían curar la gran mayoría con un solo fármaco. Cuidado que yo no digo que traten con un solo fármaco, solo digo que casi todos, porque si tienes algún mutante resistente natural, se lo va a poder cargar el sistema inmune. Por lo tanto, tenemos que asociar fármacos para todas las tuberculosis, pero sobre todo pensando en las avanzadas, en las BK positivos, ¿de acuerdo? O en las cavitarias. Que no se nos quede, que nos quede claro. Pero además, algo que también se nos ha ido olvidando, como cada fármaco tiene una diferente diana de ataque al bacilo, la mutación genómica que condiciona la resistencia es diferente para cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Es por ello, por ejemplo, isoniazida mata fundamentalmente en el gen CAT-G y rifampicina en el gen RPOB. Para que aparezca un bacilo que tenga una mutación en el gen CAT-G te hace falta un mínimo de 10 a la 5 bacilos. ¿De acuerdo? Para que te aparezca un bacilo que tenga una mutación en el RPOB donde mata rifampicina, te hace falta un mínimo de 10 a la 7 bacilos. Es por ello que la probabilidad de encontrar un bacilo con 2 mutaciones genómicas que expresen resistencia a 2 fármacos es igual a la suma exponencial de sus tasas respectivas de mutación. Si tengo un mínimo de 10 a la 5 para que aparezca un mutante resistente natural a isoniazida y un mínimo de 10 a la 7 para que aparezca un mutante resistente natural a rifampicina, necesito un mínimo de 10 a la 12 o a la 14 para que un bacilo me exprese en el mismo bacilo 2 mutaciones genómicas que se comporten como resistentes a los 2 bacilos. Estos son, como decía, las leyes mendelianas. 10 a la 5 para uno, 10 a la 7 para otro, para poder tener uno que exprese los dos, 10 a la 12. Esto es lo importante.
Porque 10 a la 12 o 10 a la 14, 10 a la 14 son 1.000 millones de millones. Esto no te cabe en el cuerpo humano. ¿De acuerdo? O sea, si yo tuviera tuberculosis y desde el pelo hasta la uña del pie fuera bacilos, no me caben. Por lo tanto, primera gran conclusión de este concepto de la resistencia natural. Es posible la monoresistencia natural en tuberculosis avanzadas, pero es totalmente imposible la poliresistencia natural. Un bacilo que exprese mutación a 2 fármacos. ¿De acuerdo? Y esto nos tiene que llevar a las que quería yo concluir. Miren ustedes, la primera de las grandes conclusiones, la sabemos, pero hay que repasarla. Si a una tuberculosis muy bacilífera se le trata con un solo fármaco, existe una elevada probabilidad de que se le seleccionen los bacilos mutantes resistentes naturales a este medicamento. Luego, la primer gran conclusión, siempre evitar tratar con un solo fármaco, o sea, la monoterapia. Esto lo sabemos, ha quedado claro. Pero lo que se nos ha ido olvidando últimamente es la segunda conclusión, que por eso quería yo llegar. Si se trata con 2 fármacos a los que es sensible, va a ser prácticamente imposible que se seleccionen resistencias, porque no existía la posibilidad de la poliresistencia natural. Por lo tanto, la tuberculosis se puede curar con solo 2 fármacos, si son buenos y sensibles. ¿De acuerdo? Y ahora estoy aquí estoy ahora mismo reseteando lo que sería el ADN de tisiólogos que tenemos todos. Como 2, si me llevan diciendo toda la vida que al menos 4. ¿De acuerdo? Vamos a ver al final por qué. Pero no crean que son mis ideas. Miren, estas recomendaciones de la ATF y los CDC, ¿de acuerdo?, de sus vecinos del norte, que eran buenísimas, y los que ya llevan mucho tiempo tratando de tuberculosis las seguimos durante mucho tiempo, del año 1987, 1986, lo dejaban bien claro. La tuberculosis se tenía que tratar bien con 9 meses con isoniazida y rifampicina. ¿Cuántos fármacos ven aquí? Solo 2. O podríamos bajar a 6 meses añadiendo piracinamida en los 2 primeros meses. Pero la piracinamida aquí se añadía tan solo para, con su efecto esterilizante, reducir el tiempo de tratamiento a 6 meses, no para proteger resistencias. Seguía habiendo 2. Ha habido muchísimos, miles, millones de pacientes tratados con este esquema que se curaron. Luego, tenemos evidencia, además en la década de los 50 y los 60, los ensayos clínicos randomizados siempre ponían como gol estándar 2 fármacos y le comparaban los demás. Bien, tenemos evidencia de que se pueden curar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bien. Además, en el año 1991, la OMS publica unas recomendaciones que eran muy buenas, que vuelve a decir lo mismo en poblaciones con reconocida baja probabilidad de resistencia a isoniazida, con 3 fármacos es suficiente. Tengan en cuenta 3 porque añaden piracinamida que no vale para proteger. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo que hemos tenido. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? A la pregunta de cuántos fármacos son necesarios, por supuesto que desde un punto de vista bacteriológico, clínico, con 2 o 3 es más que suficiente, porque no dan para que haya mutantes resistentes naturales. Necesitamos poblaciones bacilares tan grandes que no caben en el cuerpo humano. Pero esto era hace 40 años, cuando todos los pacientes eran sensibles a isoniazida y rifampicina. ¿Qué ha pasado en los últimos 30 o 40 años? Que muchos fármacos se han comprometido, por ejemplo, isoniazida, que puede que en México entre el 5 y el 10% de los pacientes nuevos sean resistentes. Porque como mucho en México al paciente nuevo yo le hago un Ginesberg, que me va a detectar qué pasa con rifampicina, pero no con isoniazida. O son fármacos débiles, por ejemplo, etambutol, o etionamida, o protionamida, o cicloserina, o PAS. Es por ello que hace unos 20 años yo participé de esas recomendaciones, se llegó a un acuerdo, al menos 4. Pero no 4 porque sean necesarios 4, sino porque en terreno yo no sé lo que está ocurriendo. Yo no sé si el paciente que me viene a la consulta en los centros de salud más pobres, no sé si me trae cavernas, que sería tuberculosis muy avanzadas, y no sé si me trae una resistencia a la isoniazida. No lo sé porque no lo puedo testar. Entonces, para cubrir todo en terreno, ¿qué hago? Le añado a todos el etambutol o le meto 4 fármacos, etambutol que es un fármaco bien tolerado, y así protejo. Pero debemos saber que en México, de cada 100 pacientes que yo le doy el Combi 4, el que dan los 4 fármacos con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, solo 5 de ellos, de los 100, lo van a necesitar, que son los que tienen cavernas y resistencia inicial a la isoniazida. Solo 5. Pero se justifica, desde un punto de vista programático, dárselo a todo el mundo, porque si no se lo damos en ese 5%, voy a poder amplificar las resistencias a rifampicina. Creo que lo entienden. Pero ¿por qué traigo yo esto aquí? Traigo esto aquí porque ahora empezamos a tener, ya tenemos
test moleculares rápidos que me dicen qué puede ocurrir con la isoniazida desde el día 1. Yo sé que en México, ahora mismo, de una manera universal, no están disponibles. Tenemos el LIPA, el LPA, los Genotype, que te lo dicen en menos de 48 horas. O ahora hay un instrumento que ya lo va a endorsar la OMS muy pronto, que es el BDMAX, que en 2 horas y media te dice, eso es que yo tengo en el hospital, tengo ese lujo, ¿no? En 2 horas y media me dice si hay Mycobacterium tuberculosis, es una PCR en tiempo real, que me amplifica tanto como Ginesper, ¿de acuerdo? Pero además me da la resistencia por el RPOB a rifampicina y por CASG y NHA también para isoniazida. Luego, cuando en un futuro cercano podamos tener test moleculares que desde el día 1 o en la primera semana me digan que hay sensibilidad a isoniazida y rifampicina, recuerden por qué poníamos el etambutol. En esas situaciones vamos a poder quitar el etambutol. No lo digo ahora, pero digo para que pensemos para el futuro, ¿de acuerdo? Y el etambutol vamos a reducir costos, aunque no cuesta mucho, vamos a reducir toxicidad, aunque poco tóxica, ¿de acuerdo? Y también vamos a tener un antibiótico, que no es un antibiótico en sí, disponible, ¿de acuerdo?, para si el paciente tuviera un fracaso al tratamiento. Bien, eso sería la asociación de fármacos. El segundo es el tratamiento prolongado. ¿Por qué tratamiento prolongado? Porque tenemos que matar al bacilo viviendo en todas las condiciones metabólicas que hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Sabemos que en un enfermo con tuberculosis el bacilo podría vivir en diferentes condiciones dependiendo, ya lo hemos dicho antes, del oxígeno, que es lo que más le gusta, del pH o de la tasa de replicación. Y en base a ello reconocemos o aceptamos, como un modelo teórico, que Mycobacterium tuberculosis podría vivir en 3 grandes situaciones, es lo que le llamamos las poblaciones bacilares. Las que más nos preocupan, recuerde que lo dije antes, son los que están en las cavernas, porque las cavernas son o le dan al bacilo las condiciones ideales de división. Son lo que llamamos, aquí el bacilo está tan contento porque tiene la comida que le gusta y la bebida que le gusta, tiene buenas micheladas y tiene buenas tapas, buenas bocas, ¿de acuerdo?, que el bacilo se divide rápidamente entre comillas, nunca rápido, pero bueno, comparado con los demás. Es lo que llamamos bacilo de multiplicación rápida. Tenemos miles de millones de bacilos porque están en la caverna. Como hay miles de millones de bacilos, hay una alta probabilidad de que haya mutaciones espontáneas que estén generando bacilos mutantes resistentes a los diferentes fármacos. Estos que están en las cavernas y en los infiltrados son la gran mayoría de los bacilos que tiene un paciente que acude con tuberculosis al centro de salud. Son la gran mayoría de los bacilos en una tuberculosis sintomática, sobre todo en las cavitarias. Y solo estos bacilos, solo estos, son los responsables de poder matar al enfermo, de darle sus síntomas, de producir la transmisión, de dar la baciloscopía positiva y de también poder seleccionar la resistencia natural si hay un mal tratamiento. Solo estos bacilos. Por lo tanto, si estos bacilos son los que pueden matar al enfermo y los que más se pueden transmitir, la prioridad más absoluta cuando yo atiendo a un paciente con tuberculosis es matar a estos bacilos. Cuando tú atiendes a un paciente con tuberculosis tienes que pensar, este enfermo viene tan malo por los bacilos de multiplicación rápida. Este enfermo se me puede morir por los bacilos de multiplicación rápida. Por lo tanto, yo desde el día 1 no pienso en otra cosa que no sea en fármacos que puedan matar a los bacilos que se replican, a los de multiplicación rápida. A la capacidad que tienen los fármacos de matar a estos bacilos de multiplicación rápida, que están metabólicamente muy activos y en las paredes de las cavernas, se le llama capacidad bactericida. Esto me lo han oído mucho últimamente, todos lo comentamos. Ahora mismo la primera prioridad cuando atiendo a un paciente es pensar en fármacos que tengan capacidad bactericida. Estos son los que matan a la gran mayoría de los bacilos en una tuberculosis sintomática y los que le quitan toda esta probabilidad. Y son, por lo tanto, los fármacos pacientes y los que lo van a curar. Por lo tanto, desde el día 1 piensen en fármacos bactericidas para curar al enfermo. Sobre esta población que nos importa mucho matarla de manera muy rápida, el fármaco más bactericida que tenemos hasta la actualidad es la isoniazida. Además, con una gran característica, tiene una elevadísima capacidad bactericida precoz. O sea, la capacidad de matar en los 2 primeros días o en los 2 a 7 primeros días, que se llama capacidad bactericida precoz extendida. Tiene una capacidad sin igual. Por eso la isoniazida es fundamental en los esquemas iniciales. Pero hay un problema. Alrededor del 5 o un 10% de los pacientes mexicanos puede que tengan resistencia inicial a isoniazida. Cuando el paciente con tuberculosis viene con sensibilidad a isoniazida, tú lo ves, en menos de 2 semanas ha mejorado muchísimo. El paciente mejora clínicamente y sintomáticamente porque es capaz de matar alrededor del 90% de los bacilos.
Pero miren, les voy a poner un ejemplo. Que a veces esto es un manejo clínico, no tan programático. El paciente viene muy grave, tanto que incluso a veces tiene que entrar en la medicina intensiva, en los cuidados intensivos. ¿De acuerdo? En ese momento, la tendencia nuestra, de nuestro ADN de fisiólogos, es darle el tratamiento inicial con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Bueno, piensen que este paciente se está muriendo por estos bacilos, los de multiplicación rápida. Vamos a hacer una pregunta. ¿Tiene etambutol capacidad de matar a estos bacilos de multiplicación rápida? ¿Tiene etambutol actividad bactericida? No, ninguna. ¿Tiene piracinamida capacidad bactericida? No, ninguna. ¿Tiene rifampicina capacidad bactericida? Sí, pero no capacidad bactericida precoz. No en los primeros días. Por lo tanto, el esquema depende solo de isoniazida para salvarle la vida al paciente. Cuando haya un poco de resistencia a isoniazida o alcance malas concentraciones en pulmón, que podría ocurrir, el paciente se va a morir, a pesar de un buen esquema. Por lo tanto, en estos pacientes, estos manejos clínicos, como digo, que vienen tan malitos, hay que darle farmacobactericidas, más de los habituales. Por supuesto, los 4 iniciales, pero darles más, ¿de acuerdo? Y también saber que en un esquema de tratamiento de la tuberculosis no debería ir un solo fármaco bactericida, es dejarlo muy solo para salvar la vida al enfermo. Deberían ir otros más, bien porque a veces isoniazida puede que no trabaje, ¿de acuerdo? O porque haya toxicidad, o también para apoyarle en su labor. La pregunta es, ¿qué otros fármacos tienen también capacidad bactericida? Que son estos. Rifampicina, pero como he dicho antes, no tiene buena capacidad bactericida precoz. Levofloxacina, muy buena, también con muy buena capacidad bactericida precoz. Oxifloxacino, amicacina y estreptomicina, también buenos, pero no tan buenos. Linezolid, también buenos, pero no tan buenos como las quinolonas. Bedaquiline y Delamanid, los nuevos fármacos también muy bien. Y he puesto aquí etionamida y protonamida, pero lo he puesto más pequeñito y en interrogante porque parece que sí la tienen, pero poquita. Y a expensas de mucha toxicidad. Por lo tanto, debe ir siempre en el esquema de tratamiento, al menos, pero mejor 2 o posiblemente más farmacobactericidas para salvarle la vida al enfermo. Pero además, lo hemos dicho antes, si el bacilo no tiene a su alrededor condiciones ideales, se empieza a dormir. Por ejemplo, hay algunos bacilos que están atrapados dentro del macrófago o metidos en zonas donde hay mucha inflamación, donde hay un pH muy ácido. En esas situaciones al bacilo no le gusta para nada y se queda dormido, le llamamos de multiplicación muy lenta. Como está medio dormido y casi no se divide, su población es muy baja, menos de 10 a la 5. Esto no da nada, ningún síntoma. Tampoco van a generar mutantes resistentes naturales porque apenas se dividen. Y la población C son aquellos que están en el un sólido, que tienen condiciones desfavorables, que de vez en cuando le entra oxígeno y se despiertan. No les entra oxígeno y se duermen. Y están todo el tiempo que me duermo, que me despierto, que me duermo, que me despierto. A veces se dividen una vez cada 10 días, otra vez cada 15 días, cada 20 días. Se le llaman de crecimiento intermitente. Como es tan intermitente, también le pasa lo mismo. Su población es muy baja y no van a poder no producir prácticamente ni mutantes resistentes. Estos dos, tanto la B como la C, es una población tan escasa que no son responsables de nada de lo que le pasa al paciente cuando viene a la consulta. Son un número muy reducido de bacilos y por ello no son responsables de nada de lo que le pasa al enfermo al llegar a la consulta. Ni le pueden matar porque son 4 gatos, ni le van a dar síntomas, ni van a producir transmisión, ni van a dar baciloscopía positiva, ni tampoco van a producir la selección de resistencia natural si hay un mal tratamiento. Pero ¿qué ocurre si yo no los mato durante el tratamiento? Que cuando acabe el tratamiento se van a poder a dividir y van a dar lugar a las recaídas. Esto es lo que ocurrió al principio en la era quimioterápica de la tuberculosis. El primer esquema que se mostró totalmente eficaz para tratar la tuberculosis tenía isoniazida, muy bactericida, pero que no tenía capacidad de matar a los latentes, estreptomicina, muy bactericida, pero que no tenía capacidad de matar a los latentes, y PAS, que no tiene capacidad para nada, es un amigo del bacilo. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurría? Que estos pacientes mejoraban rápido y parecía que se curaban, pero al final suspendían el tratamiento y recaían porque no se habían cargado los latentes. ¿Qué era lo que había que hacer? Aunque el enfermo estaba sin síntomas desde los 3 o 4 meses, había que dar 18 meses de tratamiento tan solo para darle 14 meses más a estos bacilos latentes para que se dividieran y la isoniazida los pudiera matar. ¿De acuerdo? Y esto es lo que ocurrió hasta que llegaron fármacos que tenían capacidad de matar en el ARN, fármacos que tenían capacidad esterilizante. Y esto llegó fundamentalmente con la rifampicina, que cambió el pronóstico de estos pacientes. Es la capacidad del fármaco para matar los bacilos persistentes que están en estado metabólico durmiente o en crecimiento intermitente, que son los responsables de la recaída, teniendo por lo tanto claro que una buena y rápida esterilización va a facilitar el acortamiento del tratamiento.
tratamientos eran de 18 meses hasta que llegó rifampicina, que no solamente era bactericida, no tan buena como isoniazida, sino que era capaz de matar a los latentes. Conclusión, con solo 9 meses de tratamiento se curaba sin recaídas. Y luego se descubrió que si a la rifampicina le añadías la piracinamida, todavía potenciaba su efecto esterilizante y se podía ir a 6 meses. Por lo tanto, estos son los que matan a un reducido número de bacilos, ¿de acuerdo? Y son los que evitan las recaídas. Para matar a estos que están en pH ácido o dentro del macrófago, aquí la gran mayoría de los fármacos se inactivan. Pero hay un fármaco que, aunque es muy débil, tiene muy buena capacidad de matar en pH ácido, que se llama piracinamida. Pero piracinamida parece que es muy bueno cuando va trabajando con rifampicina. Cada vez acumulamos más evidencia, y esto es muy nuevo, para pensar que piracinamida, si no va con rifampicina, probablemente aporte muy poco a los esquemas. No digo que no aporte, pero aporte muy poco. Esto lo podremos discutir en las próximas charlas cuando hablemos del tratamiento. ¿Qué ocurre si yo no puedo utilizar piracinamida, bien por toxicidad o bien por resistencia? Pues en el esquema inicial me tengo que ir a 9 meses, de 6 meses, ponerle más tiempo. Cada vez parece más aceptado que puede que clofazimina juegue también un papel parecido a piracinamida, pero esto todavía no está claro. Y los otros que forman parte de la gran mayoría de los bacilos que hacen las recaídas, los de crecimiento intermitente, no hay un fármaco sin igual para matarlos como rifampicina. Pero recuerde, si yo solo doy rifampicina, se queda insuficiente. Lo ideal es dar no solo uno, 2 fármacos, como poco, con capacidad esterilizante, para que podamos reducir el tiempo de tratamiento a 6 meses, como hacemos con rifampicina y piracinamida. Entonces la pregunta sería, además de la rifampicina, o si yo no puedo utilizar la rifampicina, ¿qué otros fármacos pueden tener capacidad esterilizante para reducir las recaídas? Altas dosis de imoxifloxacino, puede que las mejores, también levofloxacino, linezolid, también clofazimina, cada vez hay menos dudas, y también bedaquilina de la manid. Como pueden ver, aquí no ven ni la etionamida, ni la cicloserina, ni el etambutol, ni el PAS, y tampoco los ven en los bactericidas. Han sido fármacos que no tienen capacidad de las buenas y que los hemos tenido que utilizar porque no nos quedaba otra, pero que ya tienen que ir al cajón, al cesto de la papelera, a la papelera, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, y esto lo retomaremos el día de los tratamientos, ya ven ustedes los fármacos que están matando de manera selectiva a cada una de las poblaciones bacilares que decíamos. En cualquier caso, la base bacteriológica del tratamiento de la tuberculosis eran estas dos, las fundamentales, y también, puede que no tan relevante, pero también es una base bacteriológica la administración en monodosis. Tenemos que dar todos los fármacos en una sola dosis, o por lo menos cada fármaco. Por ejemplo, si ustedes tienen problemas de tolerancia y quieren dividir el tratamiento, den toda la isoniazida por la mañana y toda la rifampicina por la noche. Pero no me den la mitad de la isoniazida por la mañana y la mitad por la noche, y la mitad de la rifampicina por la mañana y la mitad de la noche. Porque lo que intentamos es que cada uno de los fármacos consiga buenos picos séricos antibiótico. Esta es una base bacteriológica y también una base operacional o programática, porque te facilita la supervisión. Bien, en cualquier caso, con todo esto y para resumirlo, vamos ahora a llevarlo a lo que serían, es un resumen de todo lo que acabo de decir, lo que serían los objetivos prioritarios de todo tratamiento de la tuberculosis. Cuando yo atiendo a un paciente con tuberculosis, el objetivo prioritario debe ser disminuir lo más rápido posible la posibilidad de que el enfermo muera. Es lógico que no se me muera. Segundo, que me mejore cuanto antes y que deje de transmitir cuanto antes. Si yo no consigo esto, ya todo lo demás no me importa. Este es el objetivo más prioritario, ¿de acuerdo? Pero además de esto deberíamos perseguir un segundo objetivo, es que se me cure y además no me recaiga. Porque si no, poco estoy haciendo. Y el tercero es que me cure, no me recaiga y me evite la selección de resistencias mientras estamos curando. Porque a veces mientras amplificamos en la fase de continuación, curamos, pero estamos amplificando y luego recae ya con un patrón de resistencias diferente. Para el primero de ellos, disminuir lo más rápido posible la posibilidad de que el enfermo muera, los síntomas y su capacidad infectante. ¿Qué necesitamos? Otra vez lo mismo, fármacos con capacidad bactericida, que son isoniazida a la cabeza, rifampicina, levofloxacino, moxifloxacino, amicacina y streptomicina, linezolid, bedaquilina, delamanid y etionamida protionamida. Pero menos, ¿de acuerdo? Para esto necesito los fármacos bactericidas para el primer gran objetivo. El segundo sería curar sin recaídas. ¿Para esto qué necesito? Fármacos con capacidad esterilizante. Los otros que hemos dicho antes, los que matan dentro del bacilo, los que van a cortar el tratamiento. En rojo, los 3 mejores, rifampicina, piracinamida, moxifloxacino, pero también levofloxacino, linezolid, clofazimina, bedaquilina y delamanid. ¿De acuerdo? Y el tercero, curar sin recaídas.
o evitar la selección de resistencia, perdón, hay que asociar 3 o 4 fármacos nuevos. ¿De acuerdo? Estos son conceptos que ya hemos revisado en los cursos previos que hemos dado en México, que todos conocemos, pero que yo recuerdo que hace 100 años nadie hablaba de ello. Y yo recuerdo como, por ejemplo, pues tú no podías utilizar la quinolona en un esquema de MDR y le dabas el siguiente que le tocaba en la lista, y el siguiente era el PAS, y el PAS no vale para nada y la quinolona es un fármaco bueno. De tal manera que a los fármacos tenemos que clasificarlos y tenemos que pedirles en base a sus características. El fármaco ideal debería ser muy bactericida, o sea, que cura al enfermo y le salva la vida, muy esterilizante, o sea, que evita recaídas y acorta el tratamiento, que prevenga resistencias y que además, algo que no hemos hablado y pero que es muy importante, tenga una mínima toxicidad. Analizando estas 4 características y para ayudar a los clínicos en su elección, en el año 2012, para un monográfico que hizo la Sociedad Europea de Respiratorio, escribimos un artículo donde metimos esta tabla, que la hemos actualizado en diciembre del 2018, hace menos de 2 años, donde, como pueden ver ustedes, la actividad bactericida está clasificada alta, moderada, baja. Actividad esterilizante, alta, moderada, baja. Prevención de resistencias, alta, moderada, baja. Y toxicidad al revés, baja, moderada y alta. De esta manera, tú tienes que tener bien claro, si yo no puedo utilizar en un esquema un fármaco bactericida, bien por toxicidad o bien por resistencia, lo tengo que reemplazar por el siguiente que tenga buena actividad bactericida, no el que le toque en la lista. Y si yo no puedo utilizar un fármaco con capacidad esterilizante, bien por toxicidad o bien por resistencia, lo tengo que reemplazar por el siguiente que toca en la lista. Y la toxicidad la hemos puesto al revés, baja, moderada o alta, para tener aquí todo lo mejor. Y ven que a pesar de que tiene más de 50 años, solo hay uno que sigue estando ahí siempre, en los 4 arriba, la rifampicina. Aunque esto sí, ahora, conforme acumulamos evidencia, las quinolonas se le parecen mucho y están casi todas también ahí, linezolid también, bedaquilina también y delamaric también. Son fármacos nuevos que habitualmente tienen las 2 características, que es lo ideal, que sean bactericidas y sean esterilizantes. ¿De acuerdo? Bien, con todo ello ya estamos terminando. Nos vamos a ir a lo que serían los 4 mandamientos o requerimientos mínimos que deberíamos de seguir para diseñar un esquema de tratamiento de la tuberculosis bien sensible o resistente. Primero, al menos 3 o 4 fármacos nuevos o con probable eficacia. Decíamos que con 2 es suficiente, pero debemos asegurar. Otra cosa es que cuando el próximo día veamos los tratamientos, veremos que ahora con los nuevos fármacos, que todos son sensibles, todos son bactericidas y esterilizantes, con 2 o con 3 sobre todo va a ser suficiente, ¿de acuerdo? Pero no me vale con al menos 3 o 4 nuevos probable. Si ustedes quieren, yo les digo 4. Miren, les voy a decir uno. Piracinamida, etambutol, cicloserina y PAS. Y le voy a añadir la tionamida, son 5. A un enfermo le das ese esquema y lo más normal es que medio se te muera. Porque ahí todos son medio amigos del bacilo. Solamente le inhiben su crecimiento, pero no lo matan. Luego, no me vale solo con al menos 3 o 4. De ellos, 1 o mucho mejor 2 deben tener una buena actividad bactericida, que son los que van a salvar la vida al enfermo y lo van a curar. ¿De acuerdo? Estos, cuando ya tienen la baciloscopía negativa, van a trabajar poco. Los puros bactericidas, como isoniazida o los aminoglucósidos. Y muchas veces, como nos pasaba en los esquemas previos de MDR, los podíamos suspender cuando tenemos la baciloscopía negativa, ¿de acuerdo? Y luego, al menos 1 o mejor 2 deberían tener buena actividad esterilizante, que son los que van a evitar posibles recaídas y van a cortar el tiempo de tratamiento. Estos sí que están matando todo el tiempo. Luego, los esterilizantes sí que tienen que ir todo el tiempo de tratamiento, no los puedes quitar nunca. ¿De acuerdo? Y, como sabemos, un tiempo suficiente para curar sin recaídas, teniendo en cuenta que fármacos con mayor actividad esterilizante, rifampicina, polizadiamida o ciprofloxacino, pueden reducir el tiempo del tratamiento. ¿De acuerdo? Esto sería la base bacteriológica que tenemos que seguir. Con esto y lo que hemos hablado previamente, el próximo día vamos a hablar de los tratamientos según el patrón de resistencia. Pero basado en la información que teníamos entonces, en el año 2006 y en el año 2008 yo participé de estas recomendaciones, ¿de acuerdo? Dijimos entonces, vamos a ayudar a los clínicos, vamos a clasificar los fármacos, para que si no pueden utilizar uno, que utilicen otro. Y fíjense, en el año 2006 dimos los famosos 5 grupos que yo creo que forman parte del ADN de los que se dedican a la MDR. Recuerdan el grupo 1, los fármacos orales de primera línea, pero en el grupo 2 pusimos los inyectables. ¿Saben por qué? Porque la evidencia que había entonces era de que eran mejores que las fluoroquinolonas, porque había muy poca evidencia con las fluoroquinolonas. ¿De acuerdo? Y también aquí metíamos los floxacinos, que luego se quitó. En el grupo 4 metíamos los 3 grandes familias, las tiamidas, tionamida o protionamida,
la cicloserina o su primo hermano, la tericidona, y el PAS. Y con esto nos movíamos. Y luego poníamos fármacos de refuerzo para muchos fármacos que no sabíamos ni de qué venía. ¿De acuerdo? Esta clasificación se mantuvo durante 10 años, hasta el año 2016. Pero nosotros, en el año 2015, publicamos en el European Respiratory Journal, en un artículo que ha sido bastante citado, basándonos en lo que ya decíamos antes de actividad bactericida, actividad esterilizante, prevención de resistencias y toxicidad, esta clasificación donde decíamos que efectivamente había que mantener los grupos, los fármacos de primera línea, pero ya poníamos dudas sobre que el etambutol debería estar aquí, pero bueno, que por supuesto las quinolonas por encima de todos los demás, y luego miren lo que poníamos, que después de las quinolonas y mucho antes de los inyectables y los demás, tenían que ir linezolid, bedaquilina y delamanid, ¿de acuerdo? Y bueno, esto que lo propusimos a finales del año 2015 nos ha agradado mucho, como la OMS en su reciente clasificación del año 2019 es prácticamente muy parecida a lo que nosotros proponíamos en el año 2015. Es cierto que ahora la OMS lo da con evidencia, con enfermos. Nosotros hablamos de cómo trabajaban los fármacos, ¿de acuerdo? Y dice que en aquellos pacientes en los que no podamos utilizar rifampicina, hay que dar prioridad a los 3 grupos de fármacos, a los 3 fármacos del grupo A. El primero de ellos, las fluoroquinolonas, levofloxacino o moxifloxacino, uno de los 2. El segundo, bedaquilina, y el tercero, linezolid. ¿De acuerdo? Estos 3 deben ir en los esquemas de las tuberculosis con resistencia a la rifampicina de manera prioritaria. Y si hay sensibilidad a las quinolonas, probablemente con los 3 es suficiente, como demostraré en la próxima charla. Pero si nos queda duda de la resistencia a la quinolona, ¿de acuerdo? O nos hace falta algún fármaco más, habría que irse al grupo B. En el grupo B son fármacos un poquito peores, pero todavía buenos. En el grupo B, lo discutiremos si quieren, el próximo día, hay un fármaco que se ha ganado su puesto por propio derecho, como es la clofazimina, y otro que no se lo ha ganado y que todavía tengo dudas de por qué tiene que estar aquí. Bueno, sé por qué tiene que estar aquí, porque cuando se analizaron los que eran sensibles, eran un poquito mejor, pero nunca testamos la cicloserina y además lo que da no nos lo creemos. En cualquier caso, es un fármaco para recurrir a él cuando lo necesito, pero que sepan que es mejor clofazimina que cicloserina. ¿De acuerdo? Y cuando entre los 2 grupos A y B no conformamos el esquema que queremos, tenemos que irnos al grupo C, que estoy de acuerdo con este grupo C, pero tengo un pequeño desacuerdo con el orden que está escrito, porque sobre todo para los clínicos les puede confundir. Yo tengo que irme al grupo C porque no tengo fármacos buenos entre el grupo A y B y necesito un solo fármaco del grupo C. Escoger el etambutol es perder una bala. El etambutol es un fármaco realmente no bueno, ¿de acuerdo? Entonces el etambutol vale para apoyar en algunos esquemas, pero no va a valer para que te salve la vida de un paciente que lo necesita, porque no tiene ni buena actividad bactericida ni esterilizante. Por lo tanto, como publicamos el año pasado en European Respiratory Journal, y también lo verán ustedes en el próximo día que nosotros hablemos, cuando recurramos al grupo C, creo, lo vamos a poner el próximo día, que deberíamos pensar en ellos tan solo como mera eficacia y no pensar ni en costo ni en administración intravenosa u oral. Y en ese punto, en el grupo C, debería, en primer lugar, clarísimamente, los carbapenémicos y mipenenomeropenen, que por su actividad y la evidencia que tenemos deberían estar en el grupo A, y que si no están en el grupo A es porque hay que darlos intravenosos cada 12 horas, lo cual entonces te lo dificulta, nos vamos siempre por los orales y por su precio. En segundo lugar, o también a lo mejor cerca del primero, debería estar el delamanid. Todavía porque, lamentablemente, y no sabemos por qué, los fabricantes, la fábrica, el laboratorio, Otsuka no dio los datos a la OMS. Pero todos sabemos los que trabajamos con delamanid que es un fármaco muy bueno, al igual que su primo hermano el pretomanid, que lo veremos también el próximo día, ¿de acuerdo? Si me tengo que ir a un tercero, yo me iría claramente por los aminoglucósidos, que aunque son tóxicos y los controlo, son eficaces, ¿de acuerdo? Si me tuviera que ir a un cuarto, me iría con etionamida o protionamida, aunque también tienen alguna intolerancia, tienen algún efecto bactericida. Y ya dejaría piracinamida y etambutol en estos casos para el final, tan solo por encima del PAS, que como siempre he dicho yo muchas veces, es un amigo del vacilo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta clasificación es muy buena y con esta clasificación y los fundamentos bacteriológicos que hemos revisado anteriormente, tendríamos capacidad de poder diagnosticar, poder tratar cualquier caso de tuberculosis, independientemente del patrón de resistencia que tengamos. Y esto lo analizaremos en la próxima charla que daré yo en el programa, no sé cuándo es, pero lo sabe bien Fátima, ¿de acuerdo? Pero todo al final, como van a ver,
el tratamiento de la tuberculosis va a girar en dos grandes grupos, en torno a dos grandes grupos, los sensibles a la rifampicina y los resistentes a la rifampicina. Y de esa manera luego iremos viendo o incrementando, eso lo haremos el próximo día, la tuberculosis, el tratamiento según el patrón de resistencia, empezando por la más frecuente, ¿de acuerdo? Y también la más sensible de tratar, la sensibilidad a rifampicina, bien con isoniazida sensible desconocida. La segunda en frecuencia y en dificultad, que sería la monopoliresistencia a la isoniazida con sensibilidad a la rifampicina. Esto es algo que nos vamos a encontrar en México. Tercero, la monopoliresistencia a rifampicina con sensibilidad a isoniazida. Esto ya es menos frecuente, pero es cierto que últimamente, sobre todo en pacientes con VIH, se están transmitiendo cepas con este patrón de resistencias. Monopoliresistencia a la rifampicina, pero sensibilidad a isoniazida. Tenemos que saberlo. Un paso más en la dificultad sería la MDR, pero sin resistencia a los fármacos de segunda línea, sobre todo las quinolonas, que es las que marcan el pronóstico. Por eso se está estudiando ahora mismo el cambiar la definición de XDR, estoy totalmente de acuerdo, porque los inyectables hay que sacarlos ya, ¿de acuerdo? Y el quinto sería la XDR, que sería la isoniazida rifampicina, sobre todo las quinolonas, porque los inyectables, los pre-XDR con resistencia a quinolonas, se van a comportar igual en la actualidad que los XDR, porque no vamos a utilizar los inyectables. Todo esto lo razonaremos el próximo día, porque es muy importante que estandicemos y simplifiquemos en la manera de lo posible el manejo de estos enfermos. Pero para todo ello era necesario que supiéramos estos fundamentos bacteriológicos y esta clasificación de los fármacos en base a estos fundamentos para poder luego después diseñar los diferentes esquemas. Y todo esto para algo que vamos a demostrar, esta es la última diapositiva, que vamos a demostrar en la próxima charla, para esta pregunta, que ahora ya no lo hacemos menos, pero durante mucho tiempo yo la he oído, ¿se nos está haciendo incurable la tuberculosis? No. Bajo ningún concepto podemos aceptarlo, ni siquiera antes con los fármacos viejos, pero sobre todo ahora con tanto fármaco nuevo que ha venido a revolucionar el tratamiento de la tuberculosis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Caminero. Tenemos aquí algunas preguntas que nos hicieron favor de marcarnos los compañeros. Unas abordan desde la sesión, bueno, desde la charla anterior, las voy a hacer y si es posible responderlas y si no, pues vamos avanzando. Dice, se comentó que las micobacterias ambientales no son transmisibles. ¿Por qué las hemos encontrado muy ocasionalmente en el hombre? Bueno, cuando es una buena pregunta, pero quizá a lo mejor no me he expresado bien, entonces le agradezco mucho que haga la pregunta para que podamos solucionarla. No son transmisibles de humano a humano, ¿de acuerdo? Es lo que decimos, que no son transmisibles de humano a humano, aunque ahora empieza a haber algunos trabajos, ya si nos metemos en ello, que están demostrando que podría ser que sobre todo Mycobacterium abscessus, la más jodida de todas ellas, la más resistente, ¿de acuerdo? Se podría estar transmitiendo en algunas salas de fibrosis quística, ¿de acuerdo? De humano a humano, ¿de acuerdo? Okay. Pero en general no se están transmitiendo de humano a humano. Se han podido transmitir de animales a humanos, esto sí, ¿de acuerdo? Y también, sobre todo, de donde viven fundamentalmente, del agua o la tierra. Ok, gracias. ¿Cuánto tiempo dura la infección latente en el humano? La infección latente en el humano no se puede decir un tiempo. La infección latente en el humano puede durar desde tan solo a lo mejor unos meses, 1 año, 2 años o a toda la vida. Por ejemplo, hay personas que se infectan cuando tienen 5 o 6 años, están en infección latente hasta que se mueren. De hecho, de los 1.700 millones de personas que tenemos infectados en el mundo, probablemente el 90% les va a durar la infección latente toda su vida y se van a morir con esa infección latente. Lo que pasa es que no sabemos cuáles son los que le van a durar. Y otros, sin embargo, cuando a lo mejor llevan 4 o 5 años, se debilitan un poquito por desnutrición o porque cogen alguna viriasis o alguna infección por VIH, y entonces la infección latente pasa a enfermedad. Pues no sabemos el tiempo. Lo que sí que sabemos es que los pacientes que se infectan en los 2 primeros años tienen la mitad del riesgo de poder hacer enfermedad y el resto de la mitad lo tienen el resto de su vida. Ok, una más. ¿Qué tan importante es dar quimioprofilaxis a los contactos que tienen diabetes y son contactos de un caso índice pulmonar con BK positiva? Claro, aquí es que están coincidiendo 2 características. La diabetes con su inmunodeficiencia selectiva en los que no están bien controlados, pero también el contacto íntimo. En estos casos, claro que había que darla, ¿de acuerdo? Pero sobre todo porque son un contacto íntimo de un BK positivo y además porque son diabéticos. Otra cosa es si intervenir sobre todo los diabéticos
que tiene México, que pueden ser 20 millones, no lo sé, corregidme, vosotros lo sabéis mejor, ¿de acuerdo? 20 millones de diabéticos, a todos ellos, de manera sistemática, darles un tratamiento preventivo para la tuberculosis, como se recomienda para el VIH. Saben que el VIH, yo creo que además en el tiempo vamos a cambiar, en el camino a la eliminación hay que cambiar, incluso para los VIH, si le quieres dar un tratamiento preventivo, antes tienes que meterles una prueba de diagnóstico de la infección, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que de verdad protege. Pero entiendo que ahora esto no es posible, entonces recomendamos en los grupos de muy alto riesgo dar tratamientos preventivos, ¿de acuerdo? De manera a todo el mundo, ¿de acuerdo? Y esta es la pregunta, ¿a todos los diabéticos, de manera indiscriminada tan solo por su riesgo, aunque no tengan contacto con los pacientes de tuberculosis ni otro riesgo, había que darle tratamiento preventivo? Ahí es donde yo creo que no. Ahora, si al diabético encima le sumas un factor más, como es contacto de un BK positivo, por supuesto que sí. ¿Más? Okay. A una pregunta más, dice, ¿qué peligro ve el doctor Caminero ante la falta de vacuna BCG? Bueno, la vacuna, sí, bueno, la vacuna BCG, como saben, es una vacuna que tiene una protección incompleta, no constante, no duradera, ¿de acuerdo? Y que saben que protege fundamentalmente de las formas de tuberculosis grave que pueden tener los niños recién nacidos, los niños pequeños. Por eso está indicado vacunar los menores de los niños recién nacidos, con mucho los menores de 5 años, ¿no? Pero vamos, en un país como México, donde ya las tasas de tuberculosis no son tan elevadas, ¿de acuerdo? Si se deja de vacunar, hombre, por supuesto que hay que seguir vacunando, pero no le veo un peligro excesivo, ¿de acuerdo? No veo peligro, pero no digo que dejen de vacunar, ¿eh? Eso es una cosa muy diferente, ¿no? Pero eso no es un peligro un peligro grande para que tenga un impacto epidemiológico. Sí lo puede tener, por ejemplo, en que podría aumentar la forma de tuberculosis grave de los niños y aumentar la mortalidad en niños. Por supuesto que hay que seguir vacunando. Una más, doctor. Dice, mi pregunta es que al entrar el agente causal al cuerpo, solo presenta una mini tos. ¿Sería prudente tomar la muestra para vaciloscopía en ese momento? Bueno, Quiero que pensar que se refiere a que tiene poca tos. Sí, yo le entendí. No, yo he entendido un poquito lo que dice la respuesta, probablemente en base a seguido la explicación. El agente causal entra en nuestro organismo y la gran mayoría de las veces si entra con microgotas que llegan al alveolo, esas que he dicho que eran menos de 1 a 5 micras, ¿de acuerdo? Ese alveolo, ahí que se va a producir una respuesta de nuestro sistema inmune y el 90% de las veces se lo carga, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el 90% de las veces esa entrada del agente no produce nada. En los que el bacilo tiene una capacidad microbicida grande, ¿de acuerdo? Perdón, el bacilo tiene una virulencia más grande que la capacidad microbicida que tiene el macrófago alveolar, el bacilo empieza a ganar la batalla. Y ahí se empieza a dividir. Y cuando se empieza a dividir es cuando empieza a producir la enfermedad. Y en la fase más incipiente de la enfermedad es cuando se produce esa tos mínima, ¿vale? O sea, que no es lo mismo. Cuando la agente causal entra, la gran mayoría de las veces no pasa nada. No lo cargamos. Pero cuando la agente causal entra y empieza en una mínima proporción de pacientes, empieza a ganar la batalla, se produce la tuberculosis en fase muy incipiente. Y ahí no se puede producir algún acceso de tos. Ahí la vaciloscopía será negativa siempre y el cultivo. El número de bacilos que hay es tan poco que no lo va a detectar ninguna de esas pruebas. ¿De acuerdo? Ahora, si el paciente sigue tosiendo más, sí que habría que ir con pruebas diagnósticas más sensibles, porque la vaciloscopía va a seguir siendo negativa hasta fases bastante más avanzadas. Es por ello que hay que entrarle ya, en México creo que lo tiene ya recomendado, sistemáticamente a todo paciente donde haya una presunción de tuberculosis, ¿de acuerdo? No el que tiene vaciloscopía positiva, pero hay que entrarle con un Ginexper con cartuchos ultra, ¿de acuerdo? Que son capaces de detectar un mínimo número de bacilos. Porque si esperas a la vaciloscopía para que te sea positiva, el paciente tiene que estar ya muy malito, con muchos síntomas y tosiendo durante mucho tiempo. O sea, transmitiendo mucho tiempo. ¿Vale? Ok, dice, ¿cuál es su postura ante la prueba terapéutica con 4 fármacos y por cuánto tiempo, en caso de que esté a favor, se debe dar ante la sospecha de tuberculosis por clínica con BK, PPD y cultivo negativo? Bien, miren, no lo hemos analizado aquí, pero podemos revisarlo. Las pruebas microbiológicas de las muestras, las que hagamos tanto la vaciloscopía como los Ginexper, como los cultivos, ¿de acuerdo? Para que sean positivas necesitan un mínimo de bacilos por mililitro de muestra, ¿de acuerdo? El mínimo número de bacilos que nos puede dar positivo una prueba microbiológica serán 10 por mililitro de muestra, que daría los cultivos en medio líquido, ¿de acuerdo? También el que le he dicho antes, el BD Max,
que es una PCR en tiempo real, puede detectar entre 10 y 12 bacilos por mililitro de muestra. Y los cartuchos Ultra del Ginesper, 13 o 14 bacilos por mililitro de muestra. Esas serían las técnicas más sensibles. Por supuesto, el cultivo demora mucho tiempo, mientras que el Vidimax, como el cartucho Ultra, lo tenemos en 2 horas aproximadamente, ¿no? Pero todo lo que tenga menos de 10 bacilos por mililitro de muestra va a dar negativo, aunque tengas el mejor laboratorio del mundo y los mejores profesionales del mundo. ¿De acuerdo? Y eso viene a ser un 10% de los pacientes. Fundamentalmente pacientes con tuberculosis que además son las que más matan. Por ejemplo, la miliar, casi todo va a ser negativo. Por ejemplo, la meningea, casi todo va a ser negativo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la pericárdica. Por lo tanto, cuando hay una elevada sospecha clínica y o radiológica de que hay tuberculosis, hemos descartado otras enfermedades posibles que pudieran ser, aunque todas las pruebas microbiológicas realizadas, porque hay que realizarlas, sean negativas, hay que poner tratamiento. ¿De acuerdo? Además, muchas de las formas graves se van a beneficiar. Eso le llama la prueba terapéutica. Pero una vez que tú empiezas la prueba terapéutica, debes dar un tratamiento entero habitualmente. Salvo que, por ejemplo, al final del segundo mes veas que el paciente ha seguido empeorando y lo que tenía era un cáncer. ¿De acuerdo? Pero cuando tú empiezas una prueba terapéutica, ¿de acuerdo? Muchas veces la empiezas en espera del cultivo, que va a tardar 2 meses. Cuando llega el cultivo puedes tener 2 opciones, que el cultivo sea positivo y te pones muy feliz, te ha confirmado enfermedad. Pero si el cultivo es negativo, tengan en cuenta que es que puede ser negativo y ser tuberculosis. Si el paciente ha seguido mejorando, hay que seguir con el tratamiento. Entonces, cuando empezamos con una prueba terapéutica, debemos pensar inicialmente que salvo que haya algo que me lo contraindique, deberíamos dar el tratamiento entero. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Hay algunas más, ¿eh? Continuamos No hay mientras problema. tenemos tiempo. Unos No hay minutitos problema. antes nos detenemos. No hay problema. Yo no tengo problema. Gracias, doctor. Gracias. Dice, ¿qué alternativas existe de tratamiento cuando cuando está contraindicada la vía oral, ejemplo, en TV intestinal o peritoneal? Es una pregunta muy buena. De hecho, son muy pocos los pacientes, pero a veces lo tienes. Tienes pacientes que, por ejemplo, yo tengo algunos pacientes con tuberculosis gástrica, ¿no? O intestinal. O pacientes que tienen una tremenda malabsorción, ¿de acuerdo? O pacientes que te llegan tan graves, te llegan a la uni que no tragan. Y eso de darles pastillitas y que metérselas no vale. Pero hay que ver la vía intravenosa. En la vía intravenosa, no sé cómo estará ahora México. En su tiempo tenía problemas, pero creía que los iba a solucionar. Hay fármacos. La isoniazida, ¿de acuerdo? Está disponible intravenosa. Además, se tolera muy bien, lo puedes pasar en 10-15 minutos. Se llama Cemidón, es el único que había en su tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? La rifampicina también está disponible intravenosa, se llama Rifaldin, ¿de acuerdo? Además, son muy baratos, ¿de acuerdo? Luego después estaba disponible, pero desapareció el etambutol, estaba el fidambutol que desapareció y la piracinoída no está. Entonces, cuando tienes que dar un esquema alternativo con medicación intravenosa, piensa siempre que los 2 fármacos más importantes del esquema de 4 drogas son isoniazida y rifampicina y los tenemos. Por lo tanto, con eso tenemos ya capacidad bactericida asegurada para que el enfermo no muera, puede estar muy grave, y capacidad esterilizante. Lo que tenemos es que potenciarles un poquito. ¿Con quién hay que potenciarles? Pues claramente con levofloxacino. Es un fármaco que está intravenoso en todo el mundo, ¿de acuerdo? Y que también se tolera muy bien. Y si el enfermo está muy grave y te quedas con dudas, pues durante un tiempito le puedes fortalecer con un cuarto. Si no, no hace falta el cuarto, porque son 3 fármacos muy buenos. Recuerden que etambutol y piracilomida son débiles. Levo es muy fuerte. ¿De acuerdo? Un cuarto. ¿Cuál podría ser el cuarto? Bueno, pues ahí me dan a escoger el cuarto y el enfermo está muy malo, pues yo me iría con un carbapenémico, porque además no solamente me cubre eso, me cubre otro amplio espectro durante 2 o 3 semanas. Pero bueno, si no lo tienen, es muy caro, bla, bla, pueden poner la misma micacina, la pueden poner. Porque si la ponen durante 2 o 3 semanas, la toxicidad va a ser muy baja y va a salvarle la vida al enfermo. Eso sería lo que tenemos que hacer hasta que el enfermo empiece a tolerar bien la medicación. ¿De acuerdo? Y si, oye, no, es que al final resulta que tiene que estar los 6 meses con medicación intravenosa, isoniazida, rifampicina y levofloxacina. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Dice, contacto menor de 5 años con PPD negativo, ¿se da quimioprofilaxis? Seguro, sin ninguna duda. Recuerden que la PPD, en primer lugar, una de las razones por las que puede ser negativa sería por el periodo ventana, o sea que entre que se contagia y aparece la PPD positiva pasan de 6 a 8 semanas.
precisamente donde más pierde la batalla el niño y donde más puede hacer formas graves. ¿De acuerdo? Podría ser por eso. Pero además también podría ser porque el niño está un poquito inmunodeprimido. Pero además podría ser porque es que la técnica no está bien puesta. Y además podría ser porque de un 10 a un 15% de los infectados o de los enfermos tienen el PPD. Conclusión, es de muy alto riesgo, hay que dar quimioprofilaxis independientemente de la PPD. La segunda conclusión es que entonces no hay que poner la PPD. A los niños menores de 5 años hay que darles contactos del paciente con VIH positivo, hay que darles un tratamiento preventivo a todos. Ok. Dice, ¿qué tan recomendable es la quimioprofilaxis en pacientes VIH-Sida sin tener contacto con casos positivos a tuberculosis? Bueno, eso es una pregunta que ya en parte la abordé un poquito antes, ¿no? La realidad es que no es porque tengan ahora contacto, sino por si lo han tenido antes. Imagínense, por ejemplo, que hay una persona que adquiere la infección por VIH a los 25 años, pero se infectó a los 20, ¿eh? Se infectó nada más, por un contacto casual. Ahora, con el VIH le van a bajar los CD4 muchísimo y esa infección previa se va a reactivar. Y no sabía que tuvo un contacto, pero estaba infectado previamente. Eso no lo sabemos, ¿de acuerdo? Y como no podemos intervenir y sabemos que se inmunodeprimen, y también conocemos que cuando damos masivamente el tratamiento preventivo, poblacionalmente protege mucho, entonces en un paciente con VIH-Sida, en las actuales circunstancias que tenemos, en las que no tenemos además herramientas diagnósticas de la infección, ¿no? ¿De acuerdo? Deberíamos dar sistemáticamente un tratamiento preventivo, por el riesgo que han tenido de infectarse antes o por el riesgo que tienen de infectarse ahora, aunque no hayan tenido contacto. Aquí hay una más, a ver, dice, al utilizar una opción diferente a isoniazida o rifampicina por alguna característica individual, el tratamiento tentativamente es por 6 meses o igual se podría reducir o ampliar el tratamiento. Bien, hablando del tratamiento de la tuberculosis, recuerden un poquito las máximas que tenemos. Si el paciente puede recibir rifampicina, con cualquier otro fármaco se podría bajar el esquema, la duración a 9 meses. Esto es el estándar. Si a la rifampicina le añadimos la capacidad esterilizante de piracinamida, se puede bajar a 6 meses. Conclusión, si yo no puedo utilizar piracinamida, como el caso que hemos dicho antes de la medicación intravenosa, ¿de acuerdo? Que no podría utilizarla, ¿no? Y voy a utilizar todo el tiempo medicación intravenosa, bueno, pues teóricamente no tengo piracinamida, me tendría que ir a 9 meses. Yo he dicho antes 6 meses. ¿Por qué he dicho 6 meses? Porque la levofloxacina tiene también muy buena actividad esterilizante. Pero como no lo tenemos seguro, de acuerdo, hasta que esto lo demostremos, es mejor irnos a 9 meses. Yo he dicho 6 meses porque estoy convencido, pero una convención personal, un convencimiento personal. Quizá debería haber dicho 9 meses, ¿de acuerdo? Bien, y otra cosa diferente es lo que ahora nos viene con los nuevos fármacos. Hablaremos el próximo día de cómo el Bipal, que es el esquema que está diseñando para XDR, que son 6 meses para XDR, con bedaquilina, pretomanid y linezolid, cura un 90% de los enfermos. ¿Por qué? Porque al tener 3 fármacos que tienen capacidad esterilizante puede bajar a 6 meses. Entonces, ahora mismo tenemos un conocimiento básico programático. Todo lo que lleve rifampicina se puede ir a 9 meses. Si además lleva piracinamida, nos vamos a 6 meses. Si no lleva piracinamida, 9 meses, ¿de acuerdo? Y lo que nos viene ahora, lo vamos a ver el próximo día, con los nuevos fármacos esterilizantes, lo estamos investigando para dar recomendaciones que saldrán en un futuro cercano, pero que de momento no tenemos suficiente información como para poderlas darlas taxativamente. Y creo que esta sería de las últimas. Hay pacientes MDR que no tienen un día de descanso a la semana durante el tratamiento. ¿Está bien dejarlos descansar un día o cuál es el motivo? Cuando damos los tratamientos diarios en la MDR, lo damos un poquito porque el enfermo se acostumbra a una dinámica, y siempre es mejor. Es cierto que los pacientes, con los esquemas que hemos utilizado hasta prácticamente nada, con inyectables, con la etionamida o la protonamida haciendo vomitar, con la cicloxamida, fármacos que se toleraban tan mal, es cierto que los pacientes podían agradecer un día no tomarlos. Lo que quiero decir aquí es que si el paciente no toma, por ejemplo, el domingo la medicación, va a ser igual de eficaz que si lo toma los 7 días. Si lo hacemos que sea diario es un poquito para que el paciente no se acostumbre a no tomarlo, ¿de acuerdo? Y además la parte positiva es que los nuevos fármacos que vamos a utilizar ahora se toleran mucho mejor. Por lo tanto, no pasa nada porque no descansen. Pero vamos, que imagínense que usted está en un lugar donde le cierran el centro de salud el domingo. Bueno, asegúrese que se tome los otros 6 días, que la eficacia es exactamente la misma. Porque todos los fármacos tienen efecto posantibiótico.
Gracias, doctor. ¿Por qué si la isoniazida es para poblaciones activas y de reproducción rápida, se prescribe para la quimioprofilaxis? Bueno, eso fundamentalmente fue porque cuando se empezó a trabajar con quimioprofilaxis fue en la década de los 50, cuando se vio que sobre todo los niños contactos de pacientes con baciloscopía positiva hacían con relativa frecuencia meningitis tuberculosa y morían. Entonces empiezan a llegar los fármacos al mundo de la tuberculosis y empiezan a pensarse de por qué no a los contactos hacerles tratamientos preventivos. Claro, no le ibas a poner estreptomicina, que fue el primer fármaco que se descubrió, porque era doloroso y era autotóxico. El segundo que se descubre es el PAS, lo vomitaban todo. Entonces el primer fármaco que se toleró bien y era muy eficaz fue isoniazida. Entonces se empezó a dar y se empezó a dar, ver que protegían. Pero luego nos hemos dado cuenta que protege, pero protege en grupos donde de una manera u otra hay alguna replicación. Por ejemplo, en los niños recién infectados, donde está todavía la pelea del bacilo dividiéndose contra nuestro sistema inmune. O sea, hay una pequeña replicación. Los pacientes con VIH, que hay siempre una pequeña replicación. ¿De acuerdo? En pacientes que están muy severamente inmunodeprimidos. En todos hechos ha crucido. Pero además teníamos que darlo durante muchísimos meses. ¿Para qué? Para darle la oportunidad en esos meses de que esos bacilos se pudieran replicar. ¿De acuerdo? Por eso la isoniazida es un fármaco fundamentalmente bactericida, es un fármaco malo para tratamientos preventivos, para quimioprofilaxis. Es malo. Hay que darlo durante muchos meses y a grupos seleccionados. Pensando en un tratamiento preventivo, lo ideal son los fármacos esterilizantes, o sea, los basados en rifampicina o sus derivados como la rifapentina, donde entonces con 3, 4 o incluso con un mes de tratamiento de isoniazida y rifapentina diario vamos a conseguir la mínima protección, la máxima protección. Es por ello que ahora mismo haya una tendencia y además una recomendación a que nos vayamos olvidando de los esquemas de los tratamientos preventivos con isoniazida para pasar a tratamientos acortados con isoniazida y rifampicina, con isoniazida y rifapentina. ¿De acuerdo? Es un mal fármaco, se utilizó durante mucho tiempo, pero solo protegía a grupos muy selectivos de riesgo, ¿de acuerdo? Y también durante mucho tiempo. Ya es obsoleto. Ok, doctor, muchísimas gracias. Tenemos más preguntas, pero estoy revisando y algunos son casos ya muy particulares, son casos clínicos específicos que considero no daría tiempo de resolver aquí. Otras preguntas, perdón, otras son solicitudes de compartir su presentación. Ya dijimos que la compartiremos solo si usted lo autoriza Por y supuesto nosotros que lo sea haremos. autorizado ya. Quedó grabado, doctor. Muchas gracias. Vale, pues Este, autorízalo. nosotros lo podremos enviar después a los compañeros. Muchísimas son felicitaciones y agradecimientos por su excelente presentación. Algunas preguntas que quedan pendientes, quizás las contestemos en conjunto con los compañeros del programa. Nosotros estamos generando después un documento de preguntas y respuestas, aquellas que no logramos tener en este momento. Repito, algunas son ya de casos específicos y otras son más. Quiero comentarle que también tenemos gente conectada del laboratorio INDRE y de laboratorios estatales, gente, compañeros que están en el programa de diabetes, del programa de SIDA. Entonces el grupo es muy heterogéneo y esto hace que haya preguntas respecto a guías de VIH, respecto a guías de diabetes, pero son más enfocadas a cuestiones programáticas que nosotros podemos después dar respuesta. Y si no, pues ya le haremos por escrito algunas preguntas que nos quedaran pendientes, si así nos lo permite. Por supuesto, sabe que siempre estoy abierto. Es un gusto trabajar con ustedes. Muchas gracias. ¿Hay alguna más? Déjeme ver, solo reviso al final. Hay muchas sobre quimioprofilaxis, pero tenemos escrito esto un poco en las guías. Déjeme ver solo si no me estoy. Nos quedan escasamente 5 o 6 minutos, entonces, bueno, Fátima, no sé si tú tienes algún comentario adicional. Sí, doctor Caminero, pues primeramente muchísimas gracias. Ya sabe que, y se lo he dicho, se lo he recalcado, igual que a otros compañeros clínicos, pues ustedes son los responsables de que a muchos nos gusta tanto la tuberculosis. Es un placer escucharlo a usted, al doctor Laniado, a la doctora Muñoz, a tantos y tantos. Doctor, nada más quisiera hacer una pauta con respecto a las preguntas de los compañeros. Más bien, está encaminado a todo el personal operativo.
hay también personal gerencial. Dadas estas circunstancias del manejo, académicamente hablando, es muy bueno escuchar el por qué nosotros estamos dando los tratamientos cuando nos llega a una unidad de medicina familiar, a un centro de salud. Pero recordarles que por favor no empecemos a tocar medicamentos ni empecemos a agregar medicamentos, primeramente si no tenemos el expertise en el manejo de resistencias de tuberculosis. El segundo, existen comités estatales de farmacoresistencia que nos ayudan para todos estos casos difíciles. Es excelente que tengamos, y por eso quisimos hacer esta capacitación encaminada a todos ellos para que conozcamos las bases del por qué estamos dando ciertos fármacos o por qué el tiempo, por qué los asociamos, todas estas circunstancias. Pero por favor, muchas de estas malas praxis en estar nosotros sin la experiencia, repito, sin la experiencia de tratar personas con tuberculosis complicadas, con resistencias, con alguna comorbilidad que haga difícil el manejo, en ocasiones complica más cuando llegan ya a estos grupos de expertos, porque ya han sido tocados, doctor Caminero, usted debería de ver, hasta por Dios, les hemos metido la mala práctica a veces que tenemos en medicina, el personal de salud, hacen que empecemos a agregar fármacos a veces sin un sustento. Entonces aquí sí les pido encarecidamente, mandemos cuando tengamos este tipo de pacientes, de personas afectadas con tuberculosis complicadas, a los comités estatales. Ustedes son partícipes como médicos participantes, siempre los invitamos para que sesionen y se dictamine todo esto, pero no lo hagamos de forma unilateral, por favor. Y en TV Latente, doctor, le agradezco que haya tocado este tema porque es un tema álgido en México. Todavía no estamos convencidos como personal de salud de otorgar el medicamento y es algo que tenemos pendiente con nuestra población. Entiendo que no tenemos en muchas ocasiones los insumos, pero por ejemplo en el año 2017-2018, doctor, compramos los medicamentos y hemos visto que estamos en 2020 y ejemplo muy claro aquí en la Ciudad de México, tenemos isoniazida o teníamos isoniazida todavía hasta hace unos meses y no se había utilizado en personas que viven con VIH, en niños menores de 5 años, y cuando uno se va al análisis y ves el número de contactos que tienen y que podrían ser o que son candidatos y se descarta TV activa para el uso de el tratamiento para tuberculosis, la TT no lo da. Entonces creo que aquí fue una parte muy importante, se lo agradezco muchísimo el que haya tocado este tema de que no solamente tenemos que abonarle a la TV activa, sino a la TV latente, sino nada más vamos a estar paliando un poquito sin dejar de cerrar la llave. Le agradezco muchísimo, doctor Caminero, de verdad, de corazón, muchas gracias. Y eso sería todo. Muchas gracias, Ivonne, y muchas gracias, Fátima. Para mí es, como lo dije al principio, por si alguno se aguantó, siempre ha sido un lujo poder colaborar con tantísimos buenos amigos. Empecé a ir a México hace ya 25 años y la verdad es que no digo que tengo compañeros, tengo amigos. Además, hemos ido discutiendo tantos cursos en los que yo me he enriquecido muchísimo de todas las opiniones, bueno, pues lo he dicho, de Marcela, de Rafa, de Adrián, de Miguel Ángel, de todos los que tenemos por todos, no sé, el doctor Ramírez, no sé, me acordaría de tantos que la lista es interminable, ¿no? Y colaborar con todos ustedes siempre ha sido auténticamente una belleza. Ir a México más todavía. Yo digo, el único país que, salvo este año que el COVID me lo ha prohibido, llevo yendo 25 años y me ha fastidiado mucho no poder ir. Quiero también hacer el comentario de lo que has dicho al principio. Llevas toda la razón, Fátima. Estos son fundamentos que nos ayudan a entender por qué hay unos esquemas programáticos que hay que seguir. Y también para clínicos que tengan experiencia, si alguno se tiene que salir de las reglas, pero no es para que no lo haga cualquiera que se puede salir. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes de la medicación intravenosa, está claro que eso tiene que estar en un hospital que tenga mucha experiencia y pueda hacer todo ello. Porque llevas toda la razón. Además, los grandes responsables de la MDR en el mundo, y lo digo en mayúsculas, han sido los clínicos, los especialistas. Yo digo muchas veces, lo digo con cariño, ¿no? Digo que en todos los países, o en muchos de los países que he ido, conozco muchos expertos en MDR, pero sobre todo en crearlas, porque no es fácil, ¿de acuerdo? Entonces, la improvisación, el añadir, quitar eso, por supuesto, no lo deberíamos hacer. El conocimiento siempre es muy bueno si se emplea con tiento y con sentido común. Y dicho todo esto, pues bueno, volveremos a tener otra sesión en la que nos conectaremos. Y le mando un abrazo muy fuerte para ti, Fátima, para ti, Ivonne, y para tantísimos buenos amigos que tengo y que me han hecho la vida tan agradable en México y fuera de México. Un abrazo para todos.
Muchas gracias, nos escuchamos el próximo 21 de octubre a todos los que tuvo bastante quórum, doctor, y muchísimas felicitaciones. Entonces, recuerden, tenemos excelentes ponentes, aparte, bueno, en todo el curso, pero pues bueno, ahorita pensamos ya con el lado clínico. Muchas gracias, doctor, un abrazo a todos, cuídense mucho. Un abrazo muy fuerte para todos, cuídense, hasta luego. Muchas gracias, Pepe, hasta luego. Hasta luego, gracias Ivonne, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Agus. De nada, doctora. Cerramos entonces la sesión, ¿verdad? Voy a cerrar la sesión. Sí. Ok, gracias, bye. Gracias a todos.